Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, ¿qué tal? Feliz domingo, bienvenidos. Esto es Debate Abierto Dominical. Este día, comenzando el programa aquí en compañía de Danilo Toro y en compañía de la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz. Es el programa que se hace a unos días nada más del Día del Trabajo, y quién mejor para hablar de trabajo en Panamá que la ministra de Trabajo. Danilo, buenos días. Así es, está en su día, en su momento y en sus circunstancias. Dice Ortega y Gasset, el hombre, el ser humano es él y sus circunstancias. Así que usted es ella y sus circunstancias. Buenos días. Buenos días, ministra. Feliz Gracias por domingo. acompañarnos. Y definitivamente hay que hablar acerca de las cifras de empleo. El año comenzó con un desempleo preocupante, podemos ponerlo de esa manera. Sobre todo después de lo que ocurrió en la pandemia, comenzando esta década. Pero veo que vamos poco a poco, vamos sumando contratos de trabajo nuevos. Sí. Pero sigue siendo una preocupación para el panameño común, para la familia panameña, el tema del desempleo. ¿Cómo está abordando esta situación, ministra? Yo quiero hacer una cronología de hechos para poder enmarcarnos en la realidad. No podemos matar relatos de calle o cuentos de camino, como dice el señor presidente, sin información. Yo veo exministros que se sientan precisamente en este programa a hablar de desempleo y recibieron un gobierno, un empleo en 4.8, o sea, casi al pleno empleo, y lo dejaron al final en 7.1. Y luego vino una pandemia con un gobierno que yo no puedo criticar porque nadie sabía cómo actuar en ese momento, y llevaron una cifra de desempleo que subió, que aumentó, sí, y empezaron a estabilizar. ¿Cómo recibimos nosotros? Con un aumento de 2 puntos porcentuales en desempleo año por año. ¿Cuál es la medición? Se detuvo, se desaceleró, no subimos 2 puntos. Lo que significa que llegamos a un punto piso y que vamos a empezar a retrocederlo. Y lo estamos viendo en los últimos 6 meses. El trimestre del año anterior cerró en positivo. También tiene mucho que ver con las actividades propias de fin de año y las contrataciones que hacen en el área comercial, y así lo refleja las cifras de contrataciones. Iniciamos un 2026 con un 25% más de contrataciones. Yo me voy a la medición del contrato indefinido. El contrato indefinido del año anterior era aproximadamente 14.000. Este año 16.000. Hay un aumento, lo que es producto de trabajo y confianza, que se puede solucionar en principio de una vez con una varita mágica. No se puede solucionar. Que tenemos que hablarle en base a la realidad es lo que debemos hacer. Tampoco creo que, sabiendo que es una necesidad imperante ver el tema del desempleo, y que no solamente el actor principal es el Ministerio de Trabajo, ojo, es todo un componente social, es todos los panameños, tenemos que revisar que hay una necesidad y que tú no puedes poner a la gente a hacer 1000 filas, 1000 colas para decirle que le vas a dar un trabajo porque es una necesidad y al final no quedan contratadas. Entonces tenemos que buscar un punto medio. Yo siempre hago llamado a la empresa privada en ese sentido. Sé que tienen una necesidad de contratación, pero no podemos estar llamando a estas ferias y estas cosas grandes cuando tú sabes que hay una necesidad país. Entonces, aquí hay un componente social importante de empatía de quien te contrata y cómo tú haces esa contratación. Y también un componente importante, yo lo dije en una entrevista en esta semana, Panamá para los panameños. Estoy enfocada en buscar el mecanismo para que los panameños tengan trabajo, y eso me lo mandata la Constitución. Y todos los actores que tengan que ver con la contratación tenemos que poner en una mesa cuál es la realidad, ¿no? Entonces pasó en Cuarto Puente y está pasando en muchas otras actividades en las que estamos impactando. Yo recibo miles de mensajes
de trabajadores todos los días en diferentes empresas que no tienen permiso de trabajo y estamos haciendo el trabajo, no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, es un cúmulo de situaciones que hay que revisar. Ahora, ministra, ¿no? usted pasó por alto la parte de la confianza empresarial. Recordemos nosotros que al cierre del primer trimestre del año pasado, la situación económica y laboral era muy distinta. Al entrar el segundo trimestre del año pasado tuvimos un momento de huelgas, paros e inestabilidad, que horadó, me parece, de manera muy trágica la confianza que se tenía ya en el mandato y en el inicio de un nuevo gobierno. Eso también tuvo un impacto definitivamente en los números que estamos viendo hoy en día. Por supuesto, y lo refleja numéricamente. Miren, ¿ustedes saben cuántos empleos se perdieron en agroindustria? 21.734. En ese periodo. En ese periodo, justo en ese periodo. Y aún así con esa pérdida no subimos 2 puntos en desempleo como venía una tendencia. ¿Qué quiere decir? Que los paros, las paralizaciones sí afectan. Al afectar la confianza, afecta el desempleo. Es una suma de eventos desafortunados que ha pasado a lo largo del tiempo. Todos supimos, todos vimos lo que pasó en Bocas del Toro. No solamente eran 7.000 trabajadores y todavía vemos a gente hablando que el empleo, que el trabajo, que no, señores, esto afecta. Las provincias más afectadas fueron Chiriquí, Bocas del Toro y Coclé en esta cifra. Hay que poner, sí, afecta, las paralizaciones sí afectan el nivel de confianza, porque tú o un microempresario, una pequeña empresa dice, yo no puedo arriesgarme a hacer una contratación nueva si yo voy a tener una paralización y yo no sé si mi trabajador va a llegar. Claro. O yo no voy a poder invertir porque no voy a tener consumo. Y se recupera el empleo, pero obviamente no se recupera al mismo nivel que tenías antes de todo el proceso. Y el consumo, es muy difícil levantarlo. Entonces, la estabilidad país es necesaria, la estabilidad social. Señora ministra, me ha gustado, me parece conveniente, no quiero utilizar el término gustar, absolutamente conveniente que usted haya venido con cifras y nos haya dicho de la pérdida de 21.000 empleos en el sector de la agroindustria para el periodo, pongámoslo en años, 2023. 24-25. 24-25. Bien. Es terrible que no estemos generando nuevos empleos de forma suficiente. Sí es. Pero hay algo peor que no generar nuevos empleos y es que se pierdan empleos. Es decir, que empresas que estaban instaladas en el país o actividades que se estaban desarrollando en el país ya no lo estén. Y cuando uno ve, bueno, ¿y qué suerte han tenido? ¿Qué pasó con tal empresa que estaba aquí y se fue o cambió de lugar? Yo me pongo a analizar, hay empresas que se nos han ido para países del área. Costa Rica, que está en una situación de seguridad pública muy por debajo en términos de calidad que la nuestra hoy día, que es muy criticable la nuestra, pero Costa Rica no está mejor, está peor. Pero sin embargo hay empresas que se fueron para allá. Luego en el área tenemos Nicaragua, un país absolutamente totalitarista, en la que las condiciones de libertad para nada son igualables o comparables a las nuestras. Luego en el área tenemos a Honduras, que tiene una terrible situación de seguridad pública también. Guatemala, una inestabilidad increíble. Colombia, que ha tenido un retroceso en su calidad de convivencia pacífica enorme. La gran pregunta que yo me hago es, si las empresas que estaban aquí se nos están yendo a situaciones, a estados en los que hay situaciones no necesariamente mejores que las de nosotros, ¿qué es entonces lo que está expulsando a empresas establecidas en Panamá? Yo creo que hubo durante muchos años un componente de no poner límites, y puedo hablar propiamente por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo inclinó su balanza de una manera muy radical hacia un solo sector, escuchando lo que no debía escuchar. El Ministerio de Trabajo está para ser una mesa y ser el equilibrio entre las partes, no inclinar balanzas. Así funciona. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no tenemos huelgas, hoy yo tengo que anunciar que tengo 3 negociaciones de convenciones complejas en industrias lastimadas en este país. Y hoy por hoy, que están en declaratoria de huelga las 3, ejerciendo presión.
el Ministerio de Trabajo va a hacer lo que tenga que hacer para preservar el empleo de esos panameños, porque yo estoy segura que los trabajadores de esas industrias que están hoy sentadas allí no tienen idea de cuál es la posición que están tomando las partes dentro de esa mesa. Y lo vamos a comunicar en tiempo oportuno, porque hay que cuidar el empleo. Dejamos de cuidar el empleo existente. Nos pasó en los puertos. ¿Cuál fue la primera reacción del gobierno? Cuidemos las plazas de empleo que existen. No, se cerró, se apagó la luz y van a ver qué van a hacer. Ustedes saben perfectamente en qué industria pasó esto ya. Nosotros no podemos corrernos estos riesgos más. Entonces nosotros tenemos, el Ministerio de Trabajo es el garante de buscar un equilibrio entre la empresa y el trabajador. Y eso es propiamente lo que estamos haciendo. Por otro lado, tenemos dos mundos de demandas, ¿no? Tenemos el mundo de los que perdieron el empleo. Hemos tenido tres al hilo, tres grandes desgracias. La peor de todas, sin duda alguna, fue COVID, 2020. Sí. Luego el quiebre de 2022, con un movimiento de desajuste importante. Luego el desastre de 2023, que terminó con el cierre de la empresa minera. Las tres al hilo. O sea, casi que cada año era un desastre seguido del otro. Una serie de eventos desafortunados. Eso nos acumuló una enorme cantidad de gente desempleada. Pero a esa represa, con un nivel de agua hasta la corona de la presa, se le agrega cada año más de 60.000 personas en busca, tocando la puerta al mundo del empleo. Población económicamente activa. Así es, así es. De estos dos mundos, ¿cuál es en perspectiva, por lo menos a mediano plazo, que el subministerio ve que hay alguna luz en el camino? Mira, nosotros tenemos que apostar mucho por la reinserción efectiva al mercado laboral de ese grupo, comprendiendo que el mercado laboral es variable todos los días. Todos los días hay una tendencia distinta y que tenemos que adecuarnos a eso. Esa represa que usted habla es muy cierta, es así. Entonces, ese grupo que tenemos allí, hay que buscar la manera de capacitarlo y llevarlo a la nueva tendencia del mercado laboral sin hacer resistencia. Hay tecnología de punta nueva, hay maneras de buscar empleo nueva. Ayer, en esta semana, estuvimos en el Colegio Artes y Oficios y le contábamos a los muchachos, ya tú no puedes llegar a buscar un trabajo con una hoja de vida, con la foto en la esquina, porque hay otras cosas que están pasando. Entonces, ese grupo, y no es solo el Ministerio de Trabajo, son un grupo componente, INADE, ICSE, Ministerio de Educación y empresa privada, todos en conjunto, que sabemos cuál es la necesidad, universidades, buscar remar hacia el mismo lado, porque la necesidad es la misma. Y este grupo de personas que tenemos aquí, tenemos que buscarle una inserción, porque no terminaron de completar sus cuotas, es una realidad, porque perdieron su trabajo en el pleno momento en donde era su capacidad productiva como ser humano. Entonces, enfocarnos en rehabilitar o recomponer su parte académica y llevarlos a la introducción del mercado laboral. Para los jóvenes hay dos proyectos, Mi Primer Empleo y Pasantía, que va en su justa medida a buscar la inserción del joven. Pero tenemos ahora que trabajar por este grupo de mayores, el cálculo es de 42 a 56 años, donde es el mayor volumen de personas desempleadas en este momento para reinsertarse al mercado laboral. Ahora, vayamos al tema que nos ocupa, que es el Día del Trabajo. Y sí le quiero preguntar, ministra, yo hice una pequeña investigación acerca de cuántos sindicatos hay registrados ahora mismo en Panamá. Y hay que revisar también un poco la historia. Según el propio Mitradel, hacia fines del año 2025 había 624 sindicatos registrados. ¿Cuántos había en el año 2010, Danilo? ¿Sabes cuánto había? 377. O sea, si alguien puede hablar acerca de la cantidad de sindicatos, definitivamente que es el Ministerio de Trabajo, pero también hay una narrativa que se ha tratado de imponer acerca de que se trata de un gobierno que está eliminando sindicatos, pero las cifras no dicen eso. O sea, nunca antes en la historia de este país se habían dado tantos sindicatos y permisos para sindicatos como en este momento, porque el salto cuántico, imagínense, se dio
entre el año 2024 y el año 2025, es decir, con la llegada del nuevo gobierno. El nuevo gobierno recibe 485 sindicatos registrados aproximadamente. Y mire usted el salto que se da entre 485 y 624 en aproximadamente un año y medio. Entonces, creo que esa narrativa de que se trata de un gobierno que no está promoviendo el sindicalismo no cabe cuando uno ve las cifras duras, ministra. Hago un poco de docencia en ese sentido. Y el día 30, jueves, viernes de esta semana, salió la lista de la supuesta lista OIT larga de los países más violadores de la libertad sindical. Pero cuando tú te vas a ese escenario, tú ves, y que aparece Panamá, tú ves esa distorsión que precisamente estamos hablando. No es que se trata de personerías viejas, nuevas, se trata de personerías de grupos organizados, de trabajadores que no tenían oportunidad de pertenecer al sistema y que nosotros hemos abierto la puerta. Creo fielmente en la libertad sindical cuando es eso, libertad sindical, cuando es un sindicato, no cuando se desvía del fin. Ojo. Pero señora ministra, una pregunta. Todos esos 200 y tantos sindicatos. 624 al cierre del 2025, pero por eso pero no todos están activos. Pero el gobierno otorgó más de 200 personerías, ¿no? No se otorgaron más de 200. Ellos estaban inactivos, por ende no eran parte de la data, no eran parte de la cifra. Con nuestra administración sí hemos hecho una apertura importante para que organizaciones sociales que estaban allí bajo la piedra, como le llamaba yo, tomen importancia, lleguen al mundo sindical y agrupen a trabajadores. Esa es la realidad. Nosotros creemos en la libertad sindical plena, no en la mafia sindical. Pero eran organizaciones que antes existían. Pero estaban inactivas. Estaban inhibidas. Exacto. Bien. Y sabemos por quién estaban inhibidas. ¿Por qué? O sea, sabemos claramente el control que tenía Suntrax sobre un montón de sindicatos. O sea, y hay que hablar las cosas como son. Porque específicamente denunciar las actividades de un sindicato no implica que tú eres un antisindicalista. Lo que pasa es que aquí Suntrax te quiere llevar a esa retórica. Eso de supone... espérate, lo que pasa es que si me criticas a mí, entonces tú estás en contra del sindicalismo. Y eso no es real. Aquí sindicatos han existido muchos. Pero para que Suntrax quisiera cooptar y secuestrar a los sindicatos es otra cosa, Daniel. Pero para que eso se dé, habría que suponer una colusión entre gobierno y el sindicalismo monopolizador. Por supuesto, pero es que ha sido evidente. Obvio que eso ocurrió. Es evidente. Es que aquí en este programa hace 4 meses atrás nos sentamos y alguien dijo, pero es que yo compré paz social. Nosotros no estamos para comprar la paz social, no se compra. La paz social es el momento en donde tiene... Esto es más grave de lo que aparece. Por supuesto. Estamos hablando de algo realmente... Por supuesto. Fuera de toda proporción. Nosotros creemos en trabajadores organizados porque es la manera más humana de una defensa ante una empresa. Y tú te puedes sentar en el Ministerio de Trabajo y conversar, no gritar. O sea, cuando un gobierno, cuando el poder del Estado dice yo compré paz social, en realidad hay algo mucho más horrible en el fondo. Por supuesto, es un gobierno sometido a un chantaje, a un soborno. Aquí lo vimos y fuiste parte de ello, Danilo, al final. Perdóneme, ministra, fuimos testigos de eso. O sea, ¿qué tú crees que pasó en el año 2022, 2023, 2024 y lo que iba a pasar en el año 2025? O sea, después del primer trimestre del año pasado, eso fue lo que ocurrió. Quedamos secuestrados aquí por una organización sindical. Fueron múltiples denuncias porque supuestamente estábamos pasando lo que a nosotros como ministra nos correspondía, pero al final todas las instancias las hemos ido ganando porque esos son fondos del pueblo panameño que se tienen que destinar a la capacitación de trabajadores, justo por esa represa que estamos hablando. Ese fondo que no es para más nada que para capacitar a trabajadores para que estén en las tendencias del mercado laboral. Y eso fue lo que pasó. Eso no lo dice la ministra, eso lo dicen los números, eso lo dicen los papeles, eso lo dice la estadística y eso lo dice la realidad de todas las instancias jurídicas en las que nos hemos sometido. Ahora, tengo entendido que Suntrax nos denunció ante la OIT, creo que así fue, ¿no? Todos los años. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta del OIT? ¿Cuál es la respuesta del OIT sobre esos señalamientos? Miren. Creo que usted lleva un caso preparado, ¿no? Miren, yo
acabo de manifestar, aparecemos en la lista larga como país, porque Suntrack pertenece a una organización dentro de OIT que evidentemente va a hacer su trabajo. OIT es una campaña política constante. Yo, como ministra y como representante del Ministerio de Trabajo, tomé la decisión de presentar en el órgano judicial y decir, señores, esto es lo que creo y veo, y aquí está lo que todos los panameños conocemos que fue ese sindicato y que perjudica al país. Nosotros estamos enfocados en generar empleo. Nosotros estamos enfocados en los programas del ministerio para poder solventar una necesidad imperante. La OIT tomará su decisión, el órgano judicial tomará el suyo. Hoy ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ya nosotros presentamos lo que teníamos que presentar. El Ministerio Público hará su parte en lo que le corresponda y el órgano judicial hará su parte en la parte administrativa que le corresponda. Nosotros, Ministerio, enfocados en buscar esa represa, baje la cantidad de gente y haya empleo. Ministra, voy a regresar con el tema de la compra de la paz social. Hubiese sido bien sencillo para usted comprar paz social. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué este gobierno no decidió comprar la paz social, sino ir por el camino difícil? Porque aquí estamos viendo la forma en que ha expuesto Suntrax y el contradictorio de Suntrax. Hubiese sido muy sencillo hace un año pactar con Suntrax y que siguiese siendo ese elemento disociador en el país. ¿Por qué ustedes no compraron paz social? Atenógenes. ¿Sabes algo? Es no querer al país. Es sentarte en un cargo y decir voy a salir como el mejor o como la mejor porque yo tengo una paz social que compré, pero al final la van a pagar el resto de los panameños. Que si cuesta mucho, mucho, tomar una decisión como esta no fue fácil. Políticamente no fue fácil. Al final el resultado se va a ver, se está viendo. La gente me para en la calle y me dice, ministra, yo ya no tengo miedo de mandar a mi hijo en el busito al colegio porque no le van a tirar una piedra al busito. Entonces, ¿tú sabes lo que es ser parte y decir que tú vas a comprar que un panameño tenga miedo de mandar a sus hijos a la escuela? O de que un panameño tenga miedo de que por una circunstancia médica no pueda llegar a tiempo al hospital. Yo no podía ser parte de eso. Si tengo que pagar un costo político al final lo veremos. Sí, hay otra, es que suena tan elegante eso de compra de paz social, y no eso, cuando uno lo ve al descubierto, no hay otra palabra con la que uno pueda asociarlo que no sea chantaje y soborno. Ahora, a mi criterio, hay otro riesgo importante ante la tesis de eso de comprar paz social, y es el hecho de que si en el ministerio a su cargo coinciden los intereses de trabajadores y los intereses de empleadores, eso significa que si el Estado, a través del gobierno, era susceptible a la presión de comprar paz social por esa vía, ¿por qué no lo era a la presión también de comprar, entre comillas, paz económica por la vía de la presión de sectores empresariales? O sea, esto iba a ser tierra de nadie. Mira, y suena difícil, duro, pero es una realidad. Si uno pegaba abajo, el otro iba a pegar abajo también. ¿Qué pasó con CAPAC? ¿Qué pasó con CAPAC durante muchos años? ¿Cuántos convenios colectivos se firmaron en CAPAC? Hoy por hoy tenemos un tribunal superior que desestimó la denuncia que le puso el Suntrack al CAPAC, porque hoy tenemos un convenio colectivo con 7 sindicatos diferentes y con adhesión tanto de sindicatos como de empresas. ¿Hay o no libertad sindical en este país? ¿Pasó la paz social de un lado o del otro? Hay que analizarlo nada más. Nosotros y nuestra posición es la siguiente. Creemos en el empleo y creemos que es nuestra obligación generar oportunidades. Y el punto del Ministerio de Trabajo es en el centro, ni para la empresa ni para el trabajador. Con el debido respeto en todas las mesas que se den en el ministerio, el que más grita no es el que tiene la razón. Y el que más presiona y hace llamadas tampoco tiene la razón. Y en este ministerio no hay cabida para eso. Ministra, ya para cerrar el bloque, ¿cuál es su mensaje en este 1 de mayo? O sea, acabamos de pasar por el Día del Trabajo y yo creo que sí es importante que usted deje un mensaje en el programa. Claro, y es un mensaje a los 86,000 trabajadores nuevos que en este primer trimestre cerramos. Trabajamos por ustedes.
y un mensaje de esperanza a ese grupo que está buscando trabajo y que para el próximo mayo del próximo año espero que sea mucho más de 86,000 trabajadores a los que pueda felicitar. Estamos trabajando con ustedes y es un mensaje de esperanza. El trabajo es para todos los panameños. El trabajo es de los panameños. Gracias, ministra, por acompañarnos esta mañana aquí en Debate Abierto Dominical. Tenemos una pausa. Al regresar vamos a estar analizando lo que acaba de pasar en la Asamblea en este periodo legislativo. Hablaremos un poco de política. Va a acompañarnos Olga Dovaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, y Pedro Miguel González, expresidente de la Asamblea. Ya sabes, Danilo, en unos minutos regresamos aquí en Debate Abierto Dominical. Bueno, continuamos aquí en Debate Abierto Dominical y vamos a hablar un poco de política. Danilo, tu tema y el tema de muchos panameños, tú sabes. Esta mañana nos acompaña Olga Dovaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, y nos acompaña también Pedro Miguel González, expresidente de la Asamblea, en otro momento y en otra parte de la historia. Pero creo que sí es importante discutir con estas dos personas que quizás desde dos ángulos y dos puntos de vista ven la realidad de la política en Panamá. ¿Y por qué hablamos específicamente de la política y la Asamblea? Porque es que la Asamblea es la política, Danilo. La Asamblea es el reflejo de esa política. Si hay un lugar en donde debe hacerse política, es en la Asamblea. En el resto de los órganos del Estado no. Pero ojo, mire, que estoy diciendo política, no politiquería, Danilo Toro. Es así, es el epicentro, es el estadio en el que por obligación la convivencia política te exige una serie de dinámicas que deben verterse hacia la sociedad para darle un poquito de rumbo a esto, ¿no? Para tener la sensación de que la nave va para algún lado. La pregunta es si la Asamblea está en regresión, en evolución o estancada. ¿Qué piensa Olga? Primero las damas. Sí. Bueno, hay distintas maneras de abordar esto. Indudablemente está el tema innegable de que se trata de un cuerpo extremadamente político por su propia naturaleza. No solamente en Panamá, en cualquier diseño democrático o republicano como el nuestro. Pero habiendo dicho eso, esta asamblea se está caracterizando por una desconexión con la realidad y una falta de visión estratégica a las necesidades específicas del país. Entonces, eso efectivamente nos está arrojando en la práctica, todos lo vemos, que hay una ausencia de una suerte de agenda macro sobre las necesidades del bien común. Porque precisamente es un cuerpo muy político, pero también es el cuerpo que tiene la responsabilidad de representatividad de la ciudadanía que lo eligió, más cercana y más grande. La Constitución le da a los diputados, a la Asamblea Nacional, unas funciones que son muy específicas, son 3 en general, pero por supuesto hacer leyes, la función de representatividad, pero también le da una función como órgano de control y fiscalización de los otros poderes del Estado. Entonces, en ese diseño de los controles democráticos, vemos cómo esta asamblea está en un absoluto abandono de ese rol que ha traído como resultado situaciones que son graves para la ciudadanía desde el punto de vista ciudadano, que entiendo es la razón por la que me invitan y lo agradezco, porque la Fundación Libertad Ciudadana, como ustedes saben, tiene 30 años trabajando estos temas en el país. Y tú acabas de dar en el clavo. Los políticos lo último que están pensando últimamente es en el ciudadano. Bueno, eso es mi opinión y mi percepción, pero tú que revisas esa data dura, llegas a la misma conclusión. Sí, porque nosotros hemos hecho, por ejemplo, 3 mediciones del funcionamiento de la Asamblea Nacional desde el punto de vista de los estándares internacionales de Parlamento Abierto, que Panamá es parte de la red de Parlamento Abierto de las Américas. Y te puedo decir con la data que efectivamente tenemos un abandono de ciertas funciones que darían como resultado que la gestión interna de la propia Asamblea fuera conducente a que los diputados pudieran asumir ese rol. Hay tal manejo clientelar, digamos, en la gestión de la propia Asamblea que hace que la definición de poderes en lo que se trataría de las bancadas o las representaciones fragmentarias de distintas propuestas políticas dentro de la Asamblea, lo que conocíamos tradicionalmente como las bancadas de partido, y hoy tenemos ese nuevo actor que es la bancada de los independientes,
no se está manejando desde un punto de vista únicamente de los idearios o principios de qué país queremos. Se está manejando en parte, como siempre se manejó y no ha habido cambio, con un tema absolutamente de gestión clientelar, de manejo de presupuesto, de planillas, de asesores, y en lugar de acercarse más a la realidad, a lo que la ciudadanía necesita, se alejan más. Y eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, en este tema de haber en la práctica renunciado a ese rol que tiene la Asamblea de llamar a los otros poderes del Estado, especialmente a los funcionarios del Ejecutivo, a rendir cuentas por su gestión frente a circunstancias tan graves como, por poner una de ejemplo, que es una de las que más duelen, digamos, que es Azuero, un año sin agua, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un manejo que no obedece a unos ideales, no obedece a una gestión programática de, mira, este es el sistema económico que queremos para nuestro país, o este es el sistema, esta es la forma que vamos a incentivar creación de empleos. No parece haber una agenda como esa, hacia el bien común, que esté además apuntalada en los principios de la transparencia, porque sigue habiendo en la Asamblea una serie de falencias que están que se representan o tienen su función práctica en aquellas cosas que la Asamblea sigue sin transparentear. ¿Qué tú piensas, Pedro? ¿Coincides con lo que está diciendo Olga? Totalmente. Yo coincido totalmente, lo he venido diciendo desde hace años. De hecho, julio del 22 y octubre-noviembre del 23, lo que dejaron en evidencia es que hay una desconexión total entre el liderazgo político del país y la ciudadanía. Y bueno, el resultado de las elecciones del 24, dándole una cuota importante a ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos, obedece a esa realidad, a la circunstancia que se vivió en el entorno de aquellas elecciones. Pero no había una lectura de parte del liderazgo de los partidos políticos para cambiar de rumbo, para ponerse en sintonía con las aspiraciones de la sociedad en esta generación. Eso es lo que estamos viviendo, y por eso es que tienes ahora un Panamá que tiene un gobierno extremadamente impopular, un gobierno que no tiene prácticamente agenda, ni plan económico, ni social, que ha desmantelado a través de la persecución y la utilización del sistema judicial al movimiento social y a los movimientos sindicales. Y no hay quien le haga oposición. Y en la Asamblea Nacional ellos tienen una bancada muy pequeña. El partido Realizando Metas tiene 13 diputados. Entonces tú tienes al PRD con 12 diputados, tienes al Partido Panameñista que debiera... O sea, aquí ni el PRD es oposición, según su análisis. No, el PRD no está jugando el rol de partido de oposición. Y te lo digo desde ahora. El 1 de julio se reelige Jorge Herrera. Y se reelige Jorge Herrera... Usted está haciendo un pronóstico esta mañana. No, ya lo he dicho antes también. Se reelige Jorge Herrera no como una propuesta desde la oposición, como lo hicimos nosotros con el Pacto Meta, por ejemplo, durante el gobierno de Mireya Moscoso junto al Partido Popular. E impusimos una impronta y generamos acuerdos nacionales desde la oposición con el gobierno, con otras fuerzas políticas, no. Sino como un candidato que surgió el año pasado en San Felipe. Como lo he dicho en otras ocasiones, el candidato o uno de los candidatos de las opciones que tenía el presidente José Raúl Mulino para evitar que Ricardo Martinelli, a través de la diputada Shirley Castañeda, tomara control de la Asamblea Nacional, fue Jorge Herrera. Y bueno, en la práctica esto es lo que está ocurriendo. Se reelige él con los votos del PRD, siendo de un partido que debiera ser oposición también, porque el Partido Panameñista debiera ser un partido de oposición, de balance, de contrapeso. Y lo curioso es que probablemente tengamos a todos los partidos políticos, incluyendo al movimiento de Otro Camino, a los diputados o algunos de los diputados de Otro Camino, que son solo 3, apoyando esa reelección. Pero no como una iniciativa de balance, de contrapeso en una democracia, de fiscalización, del rol que debe jugar la Asamblea Nacional como fiscalización, sino como parte de entendimientos políticos por lo acendrado que está el clientelismo en el sistema panameño. Y los diputados ven
el apoyo desde el presupuesto del Estado, a través de nombramientos o de obras que se realizan en sus circuitos, como la opción para sostener su liderazgo. Ese es el tema, ¿no? Y que se ha ido acendrando cada vez más. ¿Hasta dónde la paciencia ciudadana va a llegar si no hay interlocutores en el escenario político que puedan liderizar al país en la dirección que aspira la ciudadanía? Pero Entonces, usted que ve el asunto viene quizás desde un todo punto de este vista tema de la político, mina, viene todo el tema. Mira, el freno que le pusieron al tema del bioetanol recientemente creo que tiene mucho que ver con lo impopular que resulta esa medida impuesta por un sector de la economía nacional, sin tomar en cuenta la reacción ciudadana que puede tener cuando eso se aprueba. le decía que usted como político... Pero tiene que ver más que nada es con la agenda que tiene el gobierno de imponer en medio del Mundial de Fútbol, que empieza en el mes de junio, la operación de la mina. Y yo le preguntaba, porque usted, como un experto en este tema político, y le digo experto porque usted, su vida se ha dedicado principalmente a trabajar en estos temas políticos, ha sido presidente de la Asamblea, pero veo que hay coincidencia en el planteamiento de alguien que vigila también a esa ciudadanía, que es Olga, porque sí existe, parecen, esos vasos comunicantes entre lo que la política no está haciendo y cómo el ciudadano lo está viendo, Olga. No, definitivamente hay una inconformidad ciudadana muy grande. Sí hemos visto un desincentivar y un criticar lo que son las libertades fundamentales, tradicionales, de las cuales se debe servir la ciudadanía de acuerdo a nuestra Constitución, y ese desestimar e inclusive despreciar las herramientas que la ciudadanía tiene para manifestarse son un tema muy importante, tan importante que desde la Fundación Libertad Ciudadana hemos comenzado una campaña muy modesta en redes que le hemos llamado Eso es Tuyo. Comenzamos con la de libertad de expresión y de prensa, y estamos ahora mismo con spots en redes sociales, con la manifestación pacífica, con el derecho a la asociación, que también se ha visto golpeado, y todo esto es un caldo de cultivo, es cierto, frente a situaciones importantes que vienen para el país. No solamente el tema minero, que no sé, me imagino que habrán visto la encuesta que publicó La Estrella hace semana y media con respecto al rechazo ciudadano al tema de la explotación minera a cielo abierto, pero también viene el tema del embalse de Río Indio, que también va a generar o está generando ya con todo, y que creo que hay un manejo de comunicación y hay un manejo de tomar en cuenta las necesidades de las poblaciones directamente afectadas por parte de la ACP bastante robusto. Es un tema importante. Otro tema importante que también afecta mucho el derecho ciudadano, porque ¿qué nos queda a los ciudadanos en Panamá frente a avenidas que se van cerrando? El voto. Pero ¿qué está pasando? Que la mesa de reformas electorales, que ya cerró, no ha dado como resultado un acervo de reformas que realmente tenga un apoyo generalizado. La mesa tuvo múltiples circunstancias atípicas comparado con experiencias anteriores, y ahí fue muy claro que en lugar de que los partidos políticos pudieran, los representantes de partidos políticos en ese espacio, en la mesa de reformas electorales, y yo estaba en ese espacio, dentro del Foro Ciudadano por Reformas Electorales, el pilar de organizaciones de sociedad civil, nuestra organización presentó 14 propuestas de reforma para lograr más transparencia en la fiscalización y en el manejo de los fondos, por aquello de que realmente frente a una ciudadanía que no se siente bien atendida, más la imposición y exigencia de transparencia real que tenemos frente a la realidad digital que vivimos. Es decir, lo que entendíamos como transparencia hace 10 años no es lo que la ciudadanía entiende hoy como transparencia y le satisface. Entonces, en el resto del mundo esos estándares van subiendo en cuanto a la transparencia gubernamental y la gestión, y aquí sí, en ese sentido, estamos bastante estancados, inclusive con algunos retrocesos. Allí viene ahora, de acuerdo al calendario que tenemos, en la segunda legislatura, las reformas electorales. Y lo que quedó muy claro en la mesa de reformas electorales fue
el cierre así, pero en total de los partidos políticos en conjunción. La defensa. La defensa de, en lugar de haber entendido esa exigencia ciudadana que está pidiendo un cambio a la gestión clientelar de los partidos, y por eso es que se logra esa cosa tan atípica. 21 fueron en total de los independientes, ¿no?, que salen elegidos en las elecciones. Importantísimo, algunos de ellos usando muy poco dinero, invirtiendo en una campaña muy poco dinero comparado con la inversión de otros candidatos en estructuras tradicionales. En lugar de entender el mensaje que la ciudadanía le manda a los partidos, se han cerrado para irle cerrando avenidas a esas candidaturas independientes en la elección del 29. Entonces, yo creo que vienen 3 momentos muy importantes, y creo que es importante sumarle también el tema de una posible constituyente que se sigue hablando, del cual se sigue mencionando, y todo esto cae precisamente en esa Asamblea Nacional que actualmente sigue apegada a esos mecanismos clientelares internos, y yo estoy de acuerdo. Nosotros hemos hecho un análisis en relación a cómo el diputado Herrera llega y cómo maneja su presidencia. Y recordemos que cuando la Asamblea entra el año pasado, después de ser elegido presidente, pasa un periodo de casi 6 semanas de la Asamblea estancada en un pulseo de poder buscando las presidencias de las comisiones, ¿se acuerdan? Sí. Eso trajo como resultado una ineficacia en la función legislativa, porque en realidad trabajaron 2 meses y medio, 3 meses. Si en julio nos pasa lo mismo con la Asamblea, vamos a tener el mismo tipo de resultados. Que además estamos viendo temas como el RORI, muy importante, donde se logran algunos cambios positivos, pero los verdaderos problemas de la transparencia legislativa no se tocan. Como por ejemplo la ejecución presupuestaria real y la publicación total, transparencia total en la gestión. No se llega al fondo del problema. No se llega al fondo del problema. Hay cosas que sí son positivas en el RORI, por ejemplo, el tema de nepotismo, el tema del que no va no trabaja y otros temas más que son de la gestión diaria. Pero lo que es el manejo desde la Secretaría y la Presidencia, porque además es una estructura absolutamente piramidal, no se toca. Y seguimos con el problema de un tema de que nuestra Asamblea debería estar manejada profesionalmente, está muy desprofesionalizada por el tema clientelar, y encima recordar la ley que pasaron 2 semanas antes de las elecciones del 24, blindando los nombramientos clientelares, dándole permanencia con 2 años de trabajo y no 5, o sea, cambiando completamente para la Asamblea lo que es la regla del servicio público en Panamá, que bueno, también saben que nosotros desde Libertad Ciudadana hemos hecho la demanda de inconstitucionalidad de esa ley y estamos esperando el fallo. Hay un problema en la Asamblea, que es ese manejo. Ese manejo lo que trae como resultado en el día a día de lo que la ciudadanía quiere ver en temas de leyes, de fiscalización. Entonces se genera un intercambio que está basado en el manejo discrecional de dinero, los nombramientos, las planillas y aquel ideario que está esperando el votante de aquellos programas políticos que los candidatos presentan cuando corren, no los vemos realizados. Entonces, desde la ciudadanía es grave, es muy grave. Ahora, ninguno de los dos me contestó con los códigos que yo les planteé, si la Asamblea estaba en regresión, en evolución o estancada. Pero con el cuadro que pintaron, observo que hay una Asamblea en descomposición. La pregunta es, ¿hasta dónde o hasta cuánto se puede descomponer algo que ya está descompuesto? O sea, ¿cuál es el grado de descomposición al que podríamos llegar? Y basta mirar el paisaje latinoamericano para comenzar a ver que vamos a la peruana, vamos a la ecuatoriana, vamos al desastre de otros países o vamos a la panameña a otra cosa. No, mira, en Panamá y en cualquier parte del mundo los parlamentos son el reflejo de la sociedad. O sea, lo que tú tienes en la Asamblea Nacional hoy es lo que somos los panameños. Esa es la realidad. Y al final, en la medida en que la sociedad panameña vaya evolucionando hacia un nuevo estadio, la Asamblea Nacional también irá cambiándose. Pero ese criterio nos lleva necesariamente, diciendo como dice la necesidad, a la necesidad de un gobierno que establezca orden, aunque tenga poca base política. Se requiere de un liderazgo constructivo, altruista, un orientador, y no lo tenemos.
Realmente ese no es el liderazgo que tiene Panamá. Nosotros tenemos un liderazgo cuasi autocrático que está basado, el principal partido político que sustenta al gobierno de José Raúl Mulino es la Fuerza Pública. Y no, de lo contrario se derrumba. Y lo vas a ver dentro de pocos meses cuando intenten imponer lo de la mina y todo lo que viene en adelante. Y como pasó con la ley del Seguro Social el año pasado. Entonces, ahora el tema es qué papel juegan los partidos políticos. Y los partidos políticos, no excluyo a ninguno, no están jugando el papel, no están llenando el vacío. Hay algunos líderes que pueden ser considerados de oposición o alternativas presidenciales hacia el 29 que pudieran estarse dando banquete frente a un gobierno tan impopular, pero no los ves tampoco. O sea, tú no ves ni a actuar. Lombana. No, ¿Y qué pasó con la bancada Vamos, que acaba de llegar a la Creo que Asamblea? es mucho lo que pudieran hacer que no están haciendo. Ahora, en el gobierno pasado ocurrió algo muy similar. Hubo muy poca oposición al gobierno de Laurentino Cortizo y ahí tienes a este señor que ni siquiera hizo oposición y de repente llegó a la presidencia por un arte de los arreglos de recámara con Ricardo Martinelli. Pero lo importante es qué papel juegan las organizaciones políticas y las organizaciones sociales en esta coyuntura para orientar a la sociedad en la dirección correcta. Y bueno, hay un espacio enorme para que emerjan nuevos liderazgos en la sociedad panameña que debe darse pues esa oportunidad. Creo que en efecto la lectura de la reforma electoral es esa, la de blindarse hacia el futuro para que no ocurra lo que ocurrió en el año 24, con el caso de las candidaturas independientes. Hay que ver qué papel termina jugando realmente la bancada Vamos, que creo que estos son los únicos que están haciendo un poco de oposición, no toda la que pudieran hacer, pero un poco de oposición. ¿Por qué no están haciendo todo lo que pueden hacer desde tu punto de vista? Bueno, porque hay cualquier cantidad de situaciones. Mira, este es un gobierno campeón en contrataciones directas. Así como el gobierno de Ricardo Martinelli fue un gobierno campeón en corrupción, todavía no podemos, porque además tenemos un supercontrol desde el poder, tanto del sistema judicial como del Ministerio Público, y todavía no podemos ver lo que pudimos ver después que terminó el gobierno de Ricardo Martinelli, que tú lo percibías, lo intuías, y bueno, viste todos los escándalos de corrupción que se dieron en aquel gobierno. Este va por el mismo camino. Ellos no son muy distintos. Hay algunos actores diferentes, pero es la misma tónica, la misma metodología, los proyectos con sobreprecio, pero ahora son campeones en contrataciones directas, ni siquiera simulan o fingen un acto público. Hay que ver las estadísticas. Entonces, desde la Asamblea Nacional debiéramos tener a los diputados de los partidos que debieran hacer oposición al gobierno jugando su rol y no lo están haciendo. Guardan silencio. Y desde el liderazgo de los partidos políticos, de ninguno, no solo el PRD, que es la crítica que yo le pudiera hacer a la dirección política de mi partido, que está coludida, con la excepción quizás de Balvin Herrera, que no tiene mayoría ni tiene capacidad de liderizar el partido. Perdóname, porque Pedro, quien tiene el Balvin control Herrera del es la partido es el secretaria. diputado Robinson. Sí, pero Balvin Herrera es la secretaria general del PRD. Claro, que es el puesto más importante en la dirección del partido, pero llegó en condiciones muy limitadas. Entonces, o sea, Balvin Herrera está dispuesto a hacer los cambios, pero que Benicio Robinson no se lo permite. Ella está quiere impulsar la celebración del Congreso. No tiene mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional, no tiene mayoría en el Consejo Directivo, no tiene mayoría en ninguna de las instancias de dirección. Ella llegó para evitar que yo llegara a ser secretario general de nuevo, con el apoyo de Benicio Robinson. Entonces, y que el PRD jugara el rol de partido de oposición que debe jugar en este momento. Y está haciendo un esfuerzo por lograr la reorganización, pero le patearon la lata para hacer un directorio en enero del próximo año con la supuesta intención de hacer un congreso no de manera anticipada, sino postergada para noviembre, diciembre del año 27, es decir, casi el 28. Cuando llegue el 28, nos acordamos de la tormenta perfecta, Balvin Herrera versus Juan Carlos Navarro, y en lugar de convocar congreso, convocamos, como lo hizo Rómulo Rux en el 23, a primarias, y se queda la reestructuración del PRD para el año 29, después de las elecciones, y tenemos a la misma dirección política fracasada de las elecciones del 24 dirigiéndonos en el 29. Pero ese es el tema del PRD. Y bueno, a Balbina yo creo que hay que apoyarla.
para que se dé el Congreso, a pesar de todas las restricciones que se le ponen desde la dirección del partido para que eso se dé. Pero ese es el caso del PRD. ¿Y el resto de los partidos políticos? El panameñismo, No, por ejemplo. a ti particularmente te pregunto directamente del PRD porque tú eres del PRD. No, es que ningún partido político está haciendo oposición. Ahí tú ves la pequeña bancada de Movimiento Otro Camino, Lombana, que es una de las principales opciones que hay para la presidencia en la próxima vuelta, prácticamente no tiene bancada. O sea, ¿puede Ricardo Lombana decirle a los 3 diputados de otro, esta es la línea política del partido, vamos a discutirla, vamos a llegar a acuerdos, defiendan esta postura, aunque les toque en un momento determinado enfrentar al poder? Entonces, no está ocurriendo con ningún partido político. Y lo que vas a ver el 1 de julio es la candidatura quizás más votada de la historia, con todos los partidos políticos, incluyendo a Moca, apoyando a Jorge Herrera, y una oposición a través de que me parece que es un gran espacio que tienen, a pesar de que fueran 10 o fueran 15 los diputados de... Bueno, nosotros éramos 7 primero y 10 después, cuando vino el gobierno de la invasión, y se jugó un rol importantísimo durante aquel momento y pudimos ganar las elecciones del año 94, porque se jugó ese rol de liderazgo desde la oposición. Pero ¿quién lo está haciendo aquí ahorita mismo? ¿Quién está jugando un rol de líder de la oposición en este momento en Panamá? No lo está haciendo nadie. Martín Torrijos tiene un proyecto político, está por verse, creo que tienen un acto el próximo fin de semana, está por verse. Y nosotros en el PRD tenemos que, desde nuestra corriente, impulsar o apoyar a Balbina para que se logre dar el Congreso, ojalá sea de manera anticipada, para ver si tenemos tiempo de rearmar una propuesta hacia las elecciones del 24. Pero viéndolo en el plano general, Panamá en este momento está bajo un liderazgo pernicioso, un liderazgo además que tiene una política exterior vergonzosa, sumisa, entregada a los Estados Unidos. Y Estados Unidos bajo un liderazgo totalmente destructivo como es el del señor Donald Trump, súper cuestionado a nivel global. Y nosotros ahora jugando una política satelital como no lo habíamos jugado nunca en nuestra historia. Es más, ni siquiera en los gobiernos antes de Omar Torrijos tuvimos un gobierno tan entregado como el gobierno de José Raúl Mulino. Y no hay liderazgo en la oposición que se lo diga. A un embajador de los Estados Unidos que se pasea y habla sobre todos los temas, que discute y denigra a funcionarios públicos o a figuras públicas también, como ocurrió con una exdirectora del diario La Prensa. Y nadie le dice nada, nadie le para el happy. Aquí no hay cancillería que le diga nada a este muchacho, que cree que Panamá es la Cuba que era antes del 59, o que Panamá es Puerto Rico, o que Panamá es una colonia de los Estados Unidos. Y nadie le dice nada a este señor, a este chico. Desde la oposición, nadie juega ese papel para defender el interés nacional. Entonces, esto es importante porque el hartazgo ciudadano es tan grande que, bueno, usted se imagina que nosotros hubiésemos tenido a José Raúl Mulino de presidente durante el gobierno pasado, con la crisis del 23, o sea, la masacre que se hubiese dado en este país con alguien como José Raúl Mulino que cree que él puede imponer todo por la fuerza. Bueno, si no hay un liderazgo político que sea capaz de llenar ese espacio, una confrontación a futuro y a corto plazo con el tema de la mina, con el tema de Río Indio o cualquier otro tema sensitivo, puede provocar una situación de colapso. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Cuarto Poder. Seguimos hablando acerca de la situación política del país, lo que está pasando en la Asamblea. En breve continuamos. Bueno, continuamos aquí en Debate Abierto Dominical. Ha sido muy interesante y muy quizás profunda la discusión que estamos teniendo sobre el tema político en el que nos encontramos ahora mismo, con dos puntos de vista y perspectivas que de una forma u otra apuntan por un lado a lo político y por otro lado a la transparencia y rendición de cuentas, pero que coinciden en algunos puntos claves acerca de la realidad política en la que nos encontramos. Danilo. Sí, me llama la atención que el exdiputado Pedro Miguel González y ex candidato a la Secretaría General Pedro Miguel González exige que el gobierno panameño haya tenido un perfil, una postura de confrontación con Estados Unidos. No. Pero, no. Eso no es lo que yo estoy planteando. ¿No le está criticando eso al gobierno? No, yo estoy planteando que han actuado de manera sumisa, Correcto. que han actuado de manera entreguista,
Por que eso. han retrocedido el reloj de la historia, de todos los avances que habíamos logrado en nuestra relación con Estados Unidos. Entonces confirmo lo que acabo de decir. Por lo tanto, le están reclamando A una este postura, gobierno, claro. una postura de mayor Y que hemos vuelto a la política exterior satelital que tuvimos Entonces, hasta confirmo- 1968. Entonces confirmo lo que acabo de decir. Le reclama que no haya tenido una postura. Sin embargo, pero el diputado, ¿Cuál era la otra ni en alternativa? Claudia Sheinbaum, ni en Lula da Silva, ni en Petro he observado una postura como esa. ¿De dónde va a venir? Oye, ¿Qué la va a sostener? Tú estás equivocadísimo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Claudia Sheinbaum ha actuado de la manera más vertical. Estamos en dos planetas defendiendo el distintos. interés, igual que lo ha hecho Lula, igual que lo han hecho todos. Yo no te estoy diciendo. ¿Perdón? Escucha. Ajá. Tú estarás viendo cosas muy distintas a las que yo veo. Posiblemente. Pero yo creo que la Sin postura duda alguna. de la Presidenta de México y de los que tú has mencionado han sido posturas dignas. La nuestra ha sido una... Mira, no estaba invitado al evento ese de Miami. Se hizo invitar para estar ahí entregado en el grupito eso de presidentes de ultraderecha que se fueron a fotografiar allá con el señor Trump a crear eso que crearon allá. Pero más allá de eso, el regreso Y de la... ni hablar de la presidenta de Venezuela. Hoy día de la presidenta reconocida de Venezuela, ¿de dónde vino? El regreso, pienso que tú estás muy satisfecho con lo que está haciendo este No, política exterior. esto es una cuestión de satisfacción, esto es una cuestión de hechos. Pero hechos, déjame decirte hechos, algo. diputado. Sí, porque es que lo que me dicen, ¿y qué quieres que nos enfrentemos? No, simplemente mantengo una postura de dignidad y de firmeza y no de entrega. Aquí el retorno de las bases militares de Estados Unidos a Panamá es un retroceso de los avances que habíamos logrado aquí, que no había una sola base militar de Estados Unidos en Panamá. Y nos han impuesto 3 bases militares disfrazadas. Y no hay nadie que diga nada de la oposición en Panamá. Es lo que está ocurriendo. Son acuerdos administrativos. La administración Trump va a terminar y muy probablemente en el futuro un gobierno con dignidad, no logre echar eso para atrás. Pero lo que ha habido es un retroceso en nuestra relación con Estados Unidos y con el mundo. O sea, Panamá no es un país con personalidad propia hoy en la esfera internacional. Somos un satélite. Vergonzosamente eso es lo que somos de lo que es Taiwán, por ejemplo. Pero entonces debíamos sustituir esa relación por quién. No, mantener, ¿es Estados Unidos o quién? Mantener nuestra postura de neutralidad. Ok. La postura de dignidad. Usted apuesta entonces nuestra postura de avenimiento, no de formar parte de los conflictos en la región, sino más bien de ser puente, como lo fuimos con el grupo de Contadora para pacificar O sea, no es Centroamérica. cambiar uno por otro. Claro que no. Ok. Bueno, seguimos con Olga. Olga, y sí hay que poner las cosas también en perspectiva. Bueno, bien, ya estamos viendo la radiografía de la realidad. ¿Qué hacer? O sea, ¿tú piensas que pueden darse cambios? ¿Tú piensas que hay incidencia en cambios futuros en la Asamblea y en la política de la forma que la estamos viendo? Mira, ahora mismo estamos teniendo la realidad de cómo estamos ahora mismo y sí quisiera retomar un punto y es el tema de la ciudadanía, cómo vota, a quién escoge y cómo se refleja la ciudadanía en la Asamblea. Ahora mismo hubo un cambio en la conciencia ciudadana que inició al final de la pandemia y en esa transición a la elección del 24. En Panamá, cuando tú le preguntabas a la gente cuál era el problema principal que les afectaba su vida, la corrupción no marcaba. Para la elección del 19, la corrupción no marcaba, marcaba de cuarta o quinta, entre las 3 primeras no estaba. Para la elección del 24, y seguimos con esa tendencia porque la encuesta de Derechos y Ciudadanía de CIEPS, que es una fuente estupenda de conocimiento de cómo está el pulso ciudadano, publicada en enero, nos dice que la ciudadanía panameña sigue identificando las 3 cosas más importantes que le afectan su vida diaria. Uno, la corrupción. O sea, al fin hubo una conexión entre qué pasa con todos estos modelos clientelares, estas faltas de control con los fondos públicos y cómo me afecta a mí los servicios que debo recibir por parte del Estado. Segundo, el desempleo. Y tercero, el tema, en ese momento, el tema de salud. Mira, si ese es el reflejo, quiere decir que la ciudadanía vamos a seguir en aumento, no en disminución de la exigencia de cambios en la clase política. Nuestra clase política trabaja como si fuera una casta, así como trabajan las castas en otras regiones del mundo. Nuestra clase política ha generado un sistema de casta
y también estamos hablando, se mezcla tan profundamente con el Estado siendo el mayor empleador del país, que entonces tenemos un país que ahora mismo el gobierno anterior nos dejó en una deuda catastrófica, un déficit enorme frente a un Estado que sigue siendo el mayor empleador y un tema de desempleo. Eso, cuando lo ves reflejado en el poder real de los diputados en la Asamblea, estamos además frente a eso que debería tener una respuesta y que hay varias cosas de las que ha mencionado el exdiputado González, que son tal cual como por ejemplo el tema de la oposición en la Asamblea. Cuando inició este gobierno, cuando inició esta administración, hace un año y tanto, yo estaba aquí con ustedes y hablábamos precisamente de cómo se le estaba criticando a la bancada Vamos por hacer oposición. Y yo les decía, tenemos 3 ciclos de administraciones donde la oposición quedó casi comprada inmediatamente que entró el gobierno central con todas las distintas mecanismos de paso de dinero para uso discrecional de los diputados en las 1000 formas que eso tomó, desde las partidas circuitales hasta el cashback, hasta luego los contratos, las asambleas, que de alguna manera se compraba o se manipulaba que no había una oposición. En una democracia se necesita la figura de los grupos políticos de oposición, son esenciales en una democracia. Lo que estamos viendo nosotros es un descenso de nuestro sistema democrático. Primero, porque pareciera que tenemos cooptación de las autoridades de control. Las autoridades de control que deberían estar haciendo ese control, incluyendo la Contraloría, y todavía en el debate de si desde la Administración de Justicia se va o no se va a jugar ese rol, y la Asamblea, que debería tener ese rol en el diseño democrático, no lo está jugando. Eso deja a la ciudadanía en un tremendo abandono. Ese abandono abre un abanico hacia manipulación destructiva, la desinformación como moneda de cambio. Yo sí creo que estamos frente a una situación que si nuestros políticos entendieran, quienes ganaron las elecciones y están en los puestos, y los liderazgos políticos en los partidos tienen una responsabilidad. Una cosa que ha caracterizado la oposición, entre comillas, llamémosle así, estos 2 años, porque el 5 de mayo se cumplen 2 años de las elecciones. Tenemos 2 años. Estamos entrando al último año en que se pueden hacer cambios reales en el país, que se pueden lograr proyectos, decisiones, leyes de cambios reales. Porque ya sabemos que cuando entramos al año 4, está todo el mundo en viendo quién nombra, de dónde saco la plata para correr. Y ya el último año, lo que en inglés se llama lame dog situation. Ahí ya estamos. ¿Qué pasa con eso frente a lo que tenemos ahora mismo? Que tenemos una falta de coherencia, tenemos un tema, hay una falta de oposición efectiva desde un punto de vista técnico, legislativo, pero también político hacia la ciudadanía. Pareciera que hay entre el grupo, que además no son un partido, la bancada, que yo creo que le hacemos exigencias de partido, pero en realidad todavía no lo son, y no sé si la opción va a ser convertirse en partido. De aquel grupo ha comenzado a haber un disenso en las filas, cada vez se está diluyendo más el grupo, porque hay diputados que han entrado al sistema tradicional de cómo se maneja y se gestiona el poder en Panamá. El poder en la Asamblea siempre lastimosamente, lo tenemos medido, mapeado, hay distintas iniciativas que te lo demuestran, y ese grupo que sí sigue haciendo una oposición real, necesita cohesionarse más sin quitar, realmente les doy todo el crédito, y nosotros de la Fundación Aclaro también hemos trabajado con ellos distintos proyectos de ley que no logran avanzar porque no ha habido un avance desde la Asamblea hacia esa agenda anticorrupción que la ciudadanía pedía y sigue pidiendo. Todavía hay personas allí como Roberto Zúñiga, como Alexandra Brenes, como Yanín Prado y otros, y no quiero ser injusta de no mencionar a todos los que merecen ser mencionados, que todavía están trabajando desde un rango que desde afuera se entiende como independiente. ¿Y cuál ha sido la reacción en un Estado donde estamos perdiendo, está diluyéndose la separación de poderes, que desde las instituciones de control estamos recibiendo un tema no de gestión, sino de presión?
porque esto de los 37 empleados de la Asamblea, funcionarios, puestos en una licencia sin sueldo, 7 quincenas sin cobrar, y todos son personas que trabajan en los despachos de diputados de Vamos que han estado haciendo oposición frente a una asamblea que ha estado sin auditorías reales. Ustedes recuerdan los bombos y platillos con los que se anunció el año pasado desde la Contraloría las auditorías de la asamblea, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Y cuando entra Jorge Herrera, ese número que iba bajando empieza a subir nuevamente, y cuando llega el momento de las primarias del partido panameñista, se da un revés dentro del partido que solo tiene una explicación: el uso real, o sea, en el realpolitik, el ejercicio del poder como se maneja en este país tradicionalmente en los partidos políticos desde la esfera clientelar. ¿Cómo la ciudadanía puede ver eso? A ver, ¿y cómo podemos desde la ciudadanía exigir? Y ¿sabes qué pasa con esta situación? Que genera como una suerte de desgaste y da la impresión que parte de lo que se está confiando desde estos manejos es cansar a la ciudadanía. Es que no tenga por dónde salir. Y si encima desde el Ejecutivo tienes ese discurso de tanta crítica y tanta desestimación de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, este tema realmente es penoso. Hay una medición internacional que se llama el Monitor Civicus de Libertades Fundamentales. Nosotros somos parte de la fundación de una red que hace observación del ejercicio de las libertades fundamentales en el espacio cívico para que quienes no somos gobierno, y no somos gobierno, el sector no gubernamental es todo el mundo de los sindicatos para acá. No es nada más la sociedad civil, las asociaciones de profesionales, la Cámara de Comercio, APEDE, todo el mundo, los sindicatos. Ustedes no son gobierno, ustedes son el sector no gubernamental. Necesitamos esas libertades para hacer ese ejercicio que hemos estado nosotros observando. Hemos hecho ya 17 reportes en 14 meses. Entonces yo creo que es bien importante entender que desde la ciudadanía siempre tiene que haber una actitud de exigencia, de que nuestros gobernantes cumplan. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que persistir, porque yo creo que uno de los temas, de los puntos donde más se confía de la casta política hacia la ciudadanía es que nos cansemos, que nos rindamos. Y yo creo que es bien importante entender ese factor clientelar, porque estamos en un país que tiene el 50% o el 51% de los ciudadanos está inscrito en partidos políticos. Creo que es el 51%. Frente a una ciudadanía que en su momento, además, cuando vino la oferta más clientelar presidencial, porque nuestro presidente ganó con 35%. 34. 34. Quiere decir que hay un 66% de la ciudadanía que no votó con esa oferta clientelar. Totalmente. Claro. Que decir que el panameño solo quiere el juega vivo, que decir que la ciudadanía es la primera que se aprovecha de estos esquemas ocultos, es no ver la realidad del panameño en un sistema que tenemos una erosión democrática real. Nos quedan las elecciones. Si las penetran a través de una normativa electoral que le quite a la gente cada vez mayor participación a través del voto, ahí sí vamos a acabar con la última institución democrática que tenemos. Olga, muchas gracias por acompañarnos, Pedro. Gracias a Miguel. ustedes. Se nos acabó el tiempo, pero ha sido muy interesante escucharlos, sobre todo porque hablan desde la perspectiva de la experiencia y de la data y del análisis real de la situación política del país. Tenemos una pausa, Danilo, voy a pedir que salgas en unos minutos porque vamos a hablar de deportes. He invitado a Nicole Ferguson para que me acompañe en el siguiente bloque para conversar con la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris John. Ya lo hacemos después de la pausa, aquí en Debate Abierto Dominical. Comenzamos pronto. Amigos, continuamos aquí en Debate Abierto Dominical. Danilo Toro le ha cedido el espacio en esta oportunidad a Nicole Ferguson, que va a acompañarnos en el programa, porque vamos a hablar de deportes. Y es que por primera vez en la historia deportiva de Panamá, una mujer lidera el Comité Olímpico. Y aquí hay mucho que hablar, sobre todo ahora tiene mucha actualidad, porque Panamá organiza los Juegos Suramericanos. Y el resultado de esa participación de Panamá en los Juegos Suramericanos es destacable, porque también el resultado ha sido histórico. Así que estamos esta mañana con Nicole Ferguson, que es la experta en todo lo que tiene que ver con deportes en Telemetro, y está también Damaris John, presidenta del Comité Olímpico de Panamá. Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Debate Abierto Dominical. Y decía yo que
hay dos hitos importantes. El primero, que una mujer lidera el Comité Olímpico. Creo que eso ya de por sí es importantísimo para nuestra historia deportiva. Pero lo segundo es el paso de Panamá en los Juegos Suramericanos. Eso no puede quedar ni pasar desapercibido. Ha sido no solamente el hecho de que lo organizamos, sino el hecho de los resultados de la participación de Panamá. Sí, buenos días, un placer estar compartiendo esta mesa con ustedes. Bueno, primero siempre lo digo, para mí es uno de los privilegios y honores más grandes que me ha dado mi país para servirle desde el Comité Olímpico de Panamá, pero también es esa responsabilidad de saber que no pretendo ni quiero ser ni la última, que haya muchas más mujeres dirigiendo el movimiento olímpico. Creo que es parte de la diversidad en la toma de decisiones y que es muy importante hacia futuro. En cuanto a los resultados deportivos, este ya es mi segundo periodo como presidenta del Comité Olímpico de Panamá, el ciclo 2021-2024, con resultados que todavía llevo en mi corazón. El más importante de ellos, la medalla olímpica de Ateína Bailón, la primera que consigue una mujer, pero también allí hay otros muy importantes, como la primera medalla de oro de una atleta femenina en unos Juegos Panamericanos o los mejores resultados de Panamá en unos Juegos Panamericanos. Organizar los Juegos Suramericanos de la Juventud era un reto. Siempre digo que se transformó en oportunidad. Fuimos capaces de darnos cuenta como país que teníamos condiciones, pero que también había que tomar riesgos para poder que Panamá se pudiera beneficiar de lo que implica ser sede de un evento multideportivo de esta índole. No solo a nivel deportivo, sino también desde el punto de vista del legado, a nivel económico, a nivel social, a nivel de infraestructura, equipamiento deportivo. Así que hoy ya culminados los Juegos, el balance para nosotros es más que satisfactorio. Como usted decía, desde el punto de vista deportivo, Panamá acumula 29 medallas en 3 ediciones anteriores de participación. Si sumamos todas las medallas que Panamá había obtenido, sumamos 30, es decir, casi que por una medalla no tomamos la cantidad o igualamos. O sea, no nos quedó grande, ni organizarlo ni participar. Sin duda alguna nos preparamos, y yo creo que el mensaje también al final es, y sé que lo vamos a desarrollar un poco, pero cuando Panamá trabaja en equipo, cuando todos los que tenemos que ver con el desarrollo del deporte en Panamá entendemos el rol que tenemos que jugar, los resultados se ven sobre la mesa. ¿Tú qué piensas, Nicole? Sí, más allá, y buenos días, Damaris, y siempre pues tu casa. Gracias. Más allá de los resultados de las medallas, me gustaría que habláramos un poco sobre el hecho de que Panamá en menos de un año terminó organizando estos Juegos Suramericanos que iban a ser en Argentina. En menos de 14 meses se da todo este cambio. Panamá asume el rol de tomar estos Juegos Suramericanos en el país, pero no solamente son las medallas de nuestros atletas, sino hablar de el escenario cultural que tuvimos, porque se subió un telón y una tarima espectacular con un show cultural que dio a conocer a Panamá, como son todo este tipo de juegos. Se cierra el telón con otro gran show. Y aparte de eso, tuvimos a 2.000 atletas, a sus delegaciones, toda la parte económica y el impacto que tiene para nuestro país organizar estos juegos. Eso haciendo como que una retrospectiva de lo que fue para ti, y ya luego pensar en la posibilidad de tener unos juegos aún más grandes en el 2029, que es a lo que estaría apuntando Panamá, ¿no? Para los panamericanos. Bueno, lo primero, y creo que tienes la razón en decir, primero no solo lo deportivo, es también lo cultural. Estuvieron más de 500 artistas en escena en la ceremonia de inauguración. Y luego, a lo largo de toda y cada una de las ceremonias, ustedes pudieron ver parte de nuestra identidad reflejada cada vez que teníamos que premiar con nuestro sombrero pintado, con la guayabera típica de Panamá, en fin, con todos los elementos que lo que queríamos demostrarle eso, que Panamá está a otro nivel en todo el sentido de la palabra, en cultura, en deporte. Yo creo que hay varios elementos, como bien dices tú, todavía estamos en ese proceso para culminar todas las evaluaciones. Se contrató a una empresa internacional que es encargada de hacer la evaluación del impacto económico, social, el legado cultural que dejan estos juegos. Ellos nos entregan a nosotros un informe preliminar, se llama un informe ex ante, y solo para dar como datos preliminares, por cada dólar invertido hay $2,91 que se queda en la economía de Panamá. Hay un impacto directo en el Producto Interno Bruto, hay una producción de empleo temporal en el país, y eso es parte de esos legados económicos que, conforme vayamos terminando de recopilar todos los datos, nos van a decir de manera puntual
cuál fue ese impacto económico que tuvo para Panamá la celebración de los Juegos. Y desde el punto de vista deportivo, sin duda alguna, saber que hoy nuestros atletas cuentan con equipamiento deportivo homologado por las federaciones internacionales. Eso suena muy sencillo, pero créanme que no es una tarea nada fácil. De hecho, gran parte, y lo he dicho yo reiteradamente, de mis intervenciones siempre es en el sentido de que tenemos que entender que no hacemos deporte aquí solito, que si queremos lograr resultados deportivos nosotros tenemos que emular las mismas condiciones que nuestros atletas van a encontrar ahora que van al Campeonato del Mundo de Fútbol o cuando vayan a los Juegos Olímpicos. ¿Y eso qué implica? Infraestructuras debidamente reglamentadas, es decir, con las medidas internacionales y con los equipamientos que se requieren para poder hacerlo. Eso es gran parte de ese legado. De los 30 millones de dólares de inversión de los Juegos, estamos hablando que alrededor de 9,8 millones de dólares son directamente a eso, a lo que nosotros le llamamos gasto de inversión. Inversión porque estás invirtiendo en el talento humano, porque estás invirtiendo en ese equipamiento deportivo que se requiere para que se siga transformando el desarrollo deportivo. Y yo creo que en base a esos resultados y ya también como hemos trabajado con el gobierno nacional previo incluso a los Juegos, habíamos puesto sobre la mesa la oportunidad que significa para Panamá, por primera vez también en su historia, ser sede de unos Juegos Panamericanos Junior, candidatizarnos en ese proceso. Hemos completado a la fecha lo que se llaman los avales o garantías gubernamentales. Ya pasamos, digamos, esa etapa, fue público. Ahora el 15 de junio tenemos que presentar el dossier de candidatura de país y a partir de ahí, pues Panam Sport evaluará si nuestra propuesta como país cumple o no con los requisitos para entonces ponerla frente a la Asamblea General de Panam Sports, que son pues los 41 comités olímpicos nacionales de toda América. Pero en el caso de los Juegos Panamericanos Junior, y me encanta la idea porque estamos pasando de unos suramericanos que fueron una prueba que fue, ok, yo lo voy a hacer, yo voy a asumir el reto con lo que tengo disponible para poder darle la bienvenida a estos 2.000 atletas. Pero en el caso de los Juegos Panamericanos, ya Panamá contaría con, digamos, 3 años más para poder organizarnos y ya pasamos a recibir 41 naciones en nuestro país. Y yo creo que es súper importante, Atenógenes y Damaris, porque a veces nos olvidamos realmente el impacto económico que tiene hacer grandes eventos deportivos en el país. Lo que queda en hotel, lo que queda en restaurantes. Fíjate, el día domingo, casualmente, pasado, yo estaba en el Tamborito del Casco. Sí. Y ya se habían acabado los Juegos. Y yo vi tantas polos de los Juegos Suramericanos, de gente que se queda también dentro del país a sencillamente estar. Sí, el mall que estaba al lado de la Villa Suramericana nos dieron las gracias, eso nos subieron todas las ventas durante todos estos días y eso es parte justamente del impacto que ese reporte nos va a dar en cada uno de los sectores económicos del país, cuánto fue el impacto. A priori, por ejemplo, el comercio, si mal no recuerdo, era alrededor del 14%. Pero mira, creo que es lo mismo que un atleta. Es un proceso, hay que entender que uno no puede pasar de la A a la Z sin pasar por cada paso. Y creo que los Juegos Suramericanos es ese paso previo que era necesario para Panamá, primero para darnos a nosotros mismos esa autoestima necesaria de darnos cuenta que Panamá tiene con qué, que Panamá de verdad cuenta con las capacidades, que trabaja en equipo para lograr grandes objetivos. Más de 50 y tantos de años que Panamá no tenía unos Juegos multideportivos. Hacia allá iba. Y además de, primero, el poco tiempo que hubo de planificación. Claro, para este evento. No entendamos ahora que por el poco tiempo no se hizo bien. Se hizo excelente, no hubo escándalo, no hubo ningún tipo de problema detrás de estos Juegos, además de que la participación de Panamá es exitosa. Pero al punto que quiero llegar, Damaris, es que esto no puede verse en el vacío. Del año 2021 que tú llegaste al Comité Olímpico, sí hubo un proceso de transformación. Esto no se hubiese podido hacer si no se inicia un proceso de transformación que comenzó cuando tú llegaste al Comité Olímpico. Sí es cierto que otros iniciaron el camino para que tú llegaras, pero realmente el cambio profundo ocurre desde el momento en que cambia la órbita, la técnica y la profesionalización de un Comité Olímpico de Panamá, por primera vez en nuestra historia también. Mira, yo debo ser muy justa en decir, porque es la realidad del movimiento olímpico hasta el año 2010-2011, para nadie es un secreto que la situación de gobernanza era sumamente caótica. En el 2012
Hay todo un proceso de parte del Comité Olímpico Internacional para intentar normalizar la situación ampliamente conocido y llega el señor Camilo Amado como presidente. El trabajo de Camilo no fue nada fácil porque le tocó sentar bases en nada. Esa era la realidad. Totalmente. Yo recuerdo perfectamente, y él lo decía, cuando asumió la presidencia del comité, era: bienvenido, usted es el presidente, una hoja del Comité Olímpico Internacional que reconocía esa junta directiva. Ni siquiera tenía legitimidad jurídica. Sin haber sentado esas bases, difícilmente el trabajo que nosotros hemos logrado materializar en el ciclo 2021-2024 hubiera sido posible. La credibilidad y la reputación de Panamá hoy no solo es respetada, sino que también, y lo decía la propia presidenta del Comité Olímpico Internacional en el mensaje que nos mandó, hoy Panamá es sinónimo de ejemplo para otros comités olímpicos nacionales de cómo sí se pueden hacer las cosas siendo transparentes, de cómo sí se pueden hacer las cosas, muchas veces no teniendo recursos, pero trabajando en equipo. Y para nosotros al final tener el honor de poder liderar ese proceso, lo tomamos con la mayor responsabilidad, pero también con el mayor compromiso de entender que estos puestos son pasajeros y que la responsabilidad de los que estamos es generar que nuestro talento humano se pueda capacitar para que el desarrollo del deporte en Panamá siga creciendo con bases sólidas y que trascienda más allá del momento en que uno le toque estar. Pero también estás creando un caso de estudio, porque aquí todo el tiempo, y sobre todo en estos programas de opinión, criticamos mucho la falta de transparencia, criticamos mucho la corrupción, criticamos mucho una serie de problemas que existían en el Comité Olímpico de Panamá y existieron por décadas, décadas. Pero tú estás dando el ejemplo de que con la organización, la tecnificación y la profesionalización adecuada y el interés de rendir cuentas y el interés de velar por la transparencia de una organización, los cambios son posibles. Y eso es, y por esa razón es que te invitamos a este programa, que es un programa político, porque lo que acaba de ocurrir con los Juegos Suramericanos no puede pasar desapercibido. Sí, con estos Juegos nos dimos cuenta que se están haciendo cambios importantes en el deporte. Y son profundos, Atenógenes, la verdad es esa. Yo invito a todos los panameños primero a que vean la página web del Comité Olímpico de Panamá, la sección de transparencia. Cada vez que una delegación nacional sale a competir, existe un informe de gestión, de la gestión administrativa, de la gestión técnica, de la gestión financiera. Los informes financieros del Comité Olímpico de Panamá son auditados por entes externos independientes. Esa no va a ser la diferencia ahora para este proyecto de manera puntual. Siempre hablo en base a los indicadores. Usted bien lo dice, no era una percepción. Cuando hicimos el primer análisis diagnóstico de la situación del Comité Olímpico de Panamá, el 77% de las personas contestaron por allá por el 2012-13 que el mayor problema que tenía el movimiento olímpico era que sus dirigentes no actuaban en el beneficio de los atletas y del movimiento. 77%. O sea, la reputación del comité era muy mala. Luego volvimos a repetir el estudio y digamos, viramos eso, lo cambiamos a un casi 85% de positivo, de que la gente considera que la gestión del comité es buena. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es posible con acciones concretas, planificando, teniendo un plan estratégico, cumpliéndonos, monitoreándonos y asegurándonos que cada quien que forma parte, y yo quiero recalcar eso porque es importante, cada quien que forma parte dentro del ecosistema deportivo tiene un rol que jugar. Ustedes como medio de comunicación que divulgarlo. Nuestras autoridades, entender el rol que juegan en asegurar que tengamos infraestructuras deportivas de alto nivel, bien mantenidas, generando los recursos en tiempo y oportunamente para que nuestros atletas puedan tener programas que a largo tiempo les pueda asegurar su preparación deportiva, las becas, los estímulos, etcétera. El Comité Olímpico de Panamá y las federaciones asegurando que esos procesos de preparación cumplan con las normativas internacionales, en fin, los entrenadores, las federaciones, somos todos los que formamos parte y gran parte de la tarea que yo creo que ha hecho la diferencia es que la educación ha sido la clave para transformar eso. El Comité Olímpico de Panamá ha pasado por más de 8 o 9 años de un proceso de capacitación a dirigentes, a entrenadores, más de 1000 profesionales del deporte han pasado por las aulas universitarias de este país, en algunos casos incluso siendo las primeras formaciones en toda la región de Centroamérica que se han hecho en gestión deportiva, en derecho deportivo, en entrenamiento deportivo. Y ese trabajo de tantos años hoy es el fruto que nosotros vemos reflejado en tener más de 95% de los panameños que fueron parte
del comité organizador, personas que hoy ya están capacitadas, que ya tienen formación, que ahora tienen experiencia y que ese recurso humano hoy se incorpora a la realidad panameña para que el deporte pueda seguir avanzando. Increíble. Tú sabes, Nicole, que en los programas deportivos hace unas décadas comenzaban todos los días con las peleas del Comité Olímpico y así se mantuvo por 20 años o más. Tiempo. Hoy en día se dedican los programas deportivos a hablar de deporte, que es lo que debe hacer. Que es como debería ser siempre y cuando todas las federaciones cumplan con la debida reglamentación. Y Damaris, creo que tocaste un punto bien importante, la parte de la transparencia, la parte de la auditoría externa. Lo vemos también en instituciones como la Federación Panameña de Fútbol, que también le da su sellito, la FIFA, por la transparencia en lo que hace. También tú, Damaris, has tenido no solamente como presidenta del Comité Olímpico de Panamá, sino como primera mujer panameña en ser parte del Comité Olímpico Internacional. Entonces, esto también habla un poco de el respaldo que le tiene el Comité Olímpico Internacional a toda la gestión que se está haciendo a nivel local. Y creo que de ahí también, si yo soy un patrocinador del comité o de los eventos, en eso yo digo, ellos me parece que están haciendo las cosas de manera transparente, yo quiero ser parte y quiero de manera privada aportar a la gestión. Yo siempre digo que la transparencia no es lo que yo digo que sea. La transparencia es lo que la gente califica en función de su acción de monitorear. Y por eso para nosotros es tan importante que todas esas acciones, para que la gente se pueda informar y se pueda emitir un juicio de valor, tienen que estar públicas. Y por eso les invitaba a que vean la página web del comité, la sección de transparencia. Cada centavo que hemos manejado, cada estrategia está allí. No es lo que Damaris John quiere hacer, es el plan estratégico que nuestra Asamblea ha aprobado y que nuestra responsabilidad como órgano ejecutivo es ejecutarlo y darle cuenta a nuestra Asamblea, pero también al país, de que cada dólar que nosotros hemos administrado es en el mejor interés del cumplimiento de ese plan y en el mejor interés de nuestros atletas, porque al final para eso estamos aquí. Ellos son la razón de ser, de los desvelos, de cada uno de los esfuerzos que hacemos y al final... yo sí quisiera dejarle un mensaje al país porque me parece que es importante. No dejemos que los comentarios sean lo que al final determinen nuestras opiniones. Hagamos nuestra tarea de verificar, sentémonos a ver realmente cuáles son esas acciones, eduquémonos al respecto y luego cuando ya tengamos claridad y hayamos nosotros construido nuestro propio juicio de valor, entonces podemos emitir esos comentarios. Tú eres abogada de profesión, una abogada que se involucró en una era en donde el deporte era caótico en Panamá, pero que por lo que veo entraste en esto para cambiar el estado de cosas y por lo que estoy viendo lo has logrado. Mira, fue una casualidad de la vida porque llego al Comité Olímpico de Panamá, que le agradezco hoy porque creo que Dios me ha dado la oportunidad de servir y de demostrar también que cuando se trabaja en equipo, con un plan, con una estrategia, las cosas sí se pueden cambiar. Hay tantas cosas que, digamos, todos podemos decir, ¿por qué en Panamá pasa esto? Y yo estudié en los Estados Unidos becada por deporte, casualmente, y también porque, bueno, me dedicaba a algo a estudiar. Y siempre me dije cuando fui a mi universidad, ¿por qué una universidad privada de un pueblo tiene mejores condiciones que la que yo tuve como atleta seleccionada nacional cuando estaba creciendo? A mí no me daba sentido, honestamente, es un país que tiene muchos recursos. Entonces, a partir de ahí siempre tuve en mi cabeza qué podemos hacer o cómo se puede hacer para transformar. Y fui tomando decisiones a lo largo del tiempo que muchas veces no fueron comprendidas ni por mi propia familia, en el sentido de decir, bueno, yo quiero estudiar una maestría en Derecho Deportivo. Hija, pero vas a estudiar una cosa que de qué vas a vivir. Y bueno, al final creo que el tiempo me ha dado la razón en el sentido y también el mensaje para los jóvenes, crean en sus sueños. Al final uno tiene que educarse y tiene que prepararse y que nada es fácil en el camino, pero uno tiene que creer en las cosas que está haciendo. Hoy en día, nada más hace unos días atrás recibí una nota del Comité Olímpico Internacional para estar en un grupo de trabajo que tiene que ver con transparencia, con buena gobernanza. Entonces yo creo que esa es la ratificación de que las acciones llevadas a la práctica realmente tienen una incidencia en la forma en cómo nosotros hoy vemos el deporte y cómo el deporte hoy sirve a la sociedad
en este país. Damaris, ¿crees que desde tu posición en este momento como presidente del Comité Olímpico de Panamá, desde todo lo que has estado logrando, crees que con tu voz se puede hacer un poquito más por la política deportiva nacional? Yo soy de las que pienso que nosotros viéramos lo importante que es el deporte como un todo, como educación, como grupo, como economía, quizás estuviéramos un poquito más lejos. ¿Crees que desde tu punto donde estás ahorita se puede solicitar eso que nos hace falta? Acabamos de ver, es un éxito el centro de alto rendimiento en Juan Díaz, el centro acuático es una belleza, vimos el escenario de futsal, la nueva pista de atletismo, cómo la selección si necesita esa cancha de fútbol la utiliza. Pero quizás si nos pusiéramos un poquito más o nos enfocáramos un poquito más en la parte estructural, pudiéramos sacarle mayor provecho. Mira, yo debo reconocer en los últimos año y medio de gestión a nivel gubernamental en deporte han sido claves para el desarrollo de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, desde el Ministerio de Educación retomar lo que se llaman los juegos escolares. Eso es una acción clave que, bueno, gran parte de esos resultados lo vimos también en los Juegos Suramericanos de la Juventud, o el trabajo que hemos logrado con Pandeportes a través de tener el primer plan estratégico de cara a un Juego Olímpico que empezó en septiembre del 2024 después de venir de los Juegos Olímpicos. Al final la planificación desde nuestra perspectiva hace la diferencia si se entiende el rol que cada quien tiene que jugar. En mi condición de presidenta del Comité Olímpico de Panamá, formo parte del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, donde regularmente siempre que estoy en el país asisto. Nunca hemos dejado la silla vacía, siempre estamos allí, porque creemos que la manera de generar cambios es justamente en los espacios donde se toman las decisiones. Y si hoy vemos el desarrollo específico de leyes en beneficio del desarrollo del deporte, por ejemplo, desde el Comité Olímpico de Panamá, estamos ahorita en un, creo que segundo o primer debate de la modificación de una ley migratoria específicamente para profesionales del deporte, o el marco general de la ley del deporte, que hace pocos días estuvo en discusión en primer debate, del cual el Comité Olímpico de Panamá hizo una consulta pública, entregó un informe con todas sus consideraciones como movimiento deportivo asociado y hemos trabajado junto con el proponente como también con otras instituciones y el Instituto Panameño de Deportes, el director general de Pandeporte, en ese proyecto porque entendemos que consagrar todas estas cosas a través de una política pública es lo que hace la diferencia si queremos que sea sostenible en el tiempo. O la ley de deporte seguro, que hace nada también pasó a segundo debate. Hay muchas iniciativas de ley que están allí, que el comité ha sido partícipe, que ha propiciado y que seguirá trabajando desde las competencias que tiene para que se conviertan en ley de la República, porque entendemos que el deporte no solamente juega un papel fundamental en el desarrollo de los seres humanos, sino que también es un motor de desarrollo en la economía, es un motor de desarrollo social y como panameños creo que tenemos que darle el lugar que se merece. No, realmente te felicito, Damaris, porque tus palabras llenan de mucha esperanza a muchos jóvenes que están creyendo en el deporte en este momento. Porque a diferencia de otras historias con la participación de Panamá en el Mundial, hoy en día muchos más jóvenes ya creen en el deporte. Hace quizás 5 o 10 años pues ni siquiera pensaban que podía ser una carrera. Hoy en día tenemos ya futbolistas que viven de ese trabajo profesional en los clubes. Y tenemos también a otros atletas que van subiendo y que están viendo en ti, por lo menos ahora con tus palabras, la esperanza de poder construir un mejor país con una autoridad deportiva que crea en ellos y que también los respalde, porque mucho del problema que había existido históricamente con el deporte en Panamá era que pues, los jóvenes participaban, pero no necesariamente se sentían ni representados por las autoridades, ni tampoco apoyados por las autoridades, a pesar de que habían muchos recursos y mucho dinero involucrado en el tema del deporte, pero se utilizaba para otra cosa. Pero con lo que tú estás hablando esta mañana, parece que todo está regresando a como debe ser o como debería ser ese mundo ideal para el deporte en Panamá. Yo creo que debe haber sinergia de todas las entidades, entender el rol que tienen que jugar y la verdad es que yo hoy me siento muy cómoda con el trabajo que hemos logrado hacer con las autoridades de gobierno. El modelo de gestión que se creó para los Juegos es bastante particular y único. Eran más o menos 7 entidades del gobierno sentadas en esa mesa de decisión, un representante de los atletas del Comité Olímpico de Panamá, desde
desde la mascota de los juegos hasta Sí. el Antón. proveedor de hidratación pasaba por allí, al máximo nivel, digamos, de transparencia. Entonces yo creo que eso hace la diferencia, que existe esa sinergia. Creo que ha sido la diferencia desde lo que en el pasado no hemos encontrado y hoy se materializa en acciones concretas en el beneficio de nuestra población, que al final es nuestra principal tarea y responsabilidad. Lo que pasa es que muchas veces en temas de transparencia se habla como en el vacío y en abstracto, la gente no lo entiende. Pero con lo que tú demostraste y lo que se demostró con los Juegos Suramericanos es que sí, la transparencia te puede traer resultados y te debe traer cosas brillantes, como fue la realización de los Juegos Suramericanos en Panamá. Te felicitamos, Muchas Damaris, gracias. realmente. Gracias, Nicole, por acompañarnos ti. en este segmento. ¿Quién mejor que ella para hablar de deportes en Panamá? ¿Y quién mejor que Damaris para hablar también de deportes olímpicos y de participación de Panamá en este tipo de eventos? Nos estamos poniendo los pantalones largos, así que nuevamente la felicitación, porque lo que ocurrió con los Juegos Suramericanos fue un gran éxito para el deporte en Panamá y también para el país por el brillo que nos dejó. Muchas gracias y felicidades. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Voy a estar conversando también con la directora del Instituto de Meteorología e Hidrometeorología. En breve vamos a estar hablando acerca de si hay o no fenómeno del Niño y los alcances y las consecuencias que esto puede tener para el país. Estaremos de vuelta en unos minutos aquí en Debate Abierto Dominicano. Bueno, continuamos en Debate Abierto Dominical para tener una conversación con la ingeniera Luz Graciela de Calzadillas, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que cumple 5 años, por cierto. 5 años está cumpliendo el instituto, Sí, ¿verdad? Así es. De sancionada la ley. Claro. Sí, 22 de abril del 2021. Sí, como instituto individual, porque anteriormente estaba escrito a Sí, formamos parte de TESA, TESA. como la Dirección de Hidrometeorología, y que a raíz de los eventos Eta y Iota, de los huracanes Eta y Iota, pues se vio la necesidad de tener una entidad responsable y digamos idónea para hablar de los temas del tiempo, el clima y el agua, porque cuando hay eventos meteorológicos extremos surge mucho la desinformación, ¿no? Las redes sociales. Y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos de variabilidad climática exacerbada, de un calentamiento global que trastoca todo el comportamiento del clima a nivel mundial y por supuesto a nivel de Panamá. Así que la idea o la intención de la creación de este instituto fue eso, tener una autoridad en esos términos y bueno, orgullosamente lo hemos conseguido, nos hemos fortalecido, hemos crecido a partir del 2023 que iniciamos ya formalmente. Como instituto hemos crecido en técnicos, en productos y creo que la comunidad nos ha reconocido como una entidad seria que da información oportuna y de calidad. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Ahora, ingeniera, vamos a hablar acerca del fenómeno del Niño. ¿Cómo se mide esto? Porque quizás todavía hay mucha confusión acerca de si habrá o no habrá fenómeno del Niño. Recuerdo escucharla hablar acerca de las probabilidades. Hablar de probabilidades significa que no es seguro todavía, ¿o me equivoco? Explíquenos un poco. Así es. O sea, se manejan siempre el concepto o los términos de probabilidades porque es necesario que parámetros como el aumento de la temperatura del Pacífico ecuatorial y diferencia de presiones, esas son las dos variables más importantes, una diferencia de presiones entre Darwin y Tahití sean negativas. Cuando esas dos variables se acoplan y se mantienen durante 4 semanas, por lo menos, esas condiciones, entonces decimos que estamos ante la vigilancia y el monitoreo y vigilancia todavía se sigue hablando de probabilidades altas de la presencia del evento Niño. A partir de la 4ª semana que esos dos variables se mantienen, entonces ya estamos ante la presencia del evento Niño. Y ahí cada región y cada país comienza a hablar de cuáles son las consecuencias en cada área. Para Panamá, el fenómeno del Niño
trae disminución en el Pacífico, aumento más o menos significativo en el Caribe. Sin embargo, por ejemplo, para Ecuador, Perú, representa todo lo contrario, fuertes inundaciones. Ellos le llaman el niño costero, que presenta catástrofes inclusive en Perú, Ecuador, Chile, porque se manifiesta de forma distinta. En Panamá es disminución de las lluvias para el Pacífico. Le hablaba de la confusión porque esta semana tuvimos 2 días de lluvia torrencial. Así es. De lluvia torrencial. Entonces, por eso quizás la confusión. Claro, entendiendo de que se trata de probabilidad, ¿no? Sí, pero igual, aun cuando estemos dentro de un evento niño, podemos tener precipitaciones y fuertes precipitaciones muy puntuales en algunas zonas, pero son por eventos locales. Vamos a entrar en temporada de huracanes el 1 de junio, vamos a entrar en temporada lluviosa. Todos estos elementos se van a combinar y va a estar la señal del niño. El que tengamos niños no significa que no va a llover, va a llover menos. El pronóstico que tenemos para mayo, junio y julio es que en el Pacífico tendríamos una disminución entre el 10 y el 20% prácticamente en toda la región. En el Caribe un aumento del 3 al 10% en el Caribe. Eso es normalmente ocurre cuando hay un evento El Niño. Pero nosotros tenemos entonces temporada de huracanes que comienza el 1 de junio. Tenemos temporada lluviosa. Toda esta combinación hay que verlo y hay que monitorearlo. Nosotros estamos sacando un aviso, o mejor dicho, se está preparando un aviso de vigilancia para este fin de semana, en donde vamos a tener precipitaciones importantes por eventos completamente locales. No, y además, también por lo que estoy viendo, es algo sectorizado, porque sí es cierto que está lloviendo acá en el área metropolitana, pero el arco seco está más seco que nunca. Así es. Es que esa es la climatología del arco seco. Desafortunadamente, esa es la climatología del arco seco. Inclusive, la entrada de la temporada lluviosa en esta región, nosotros la tenemos pronosticada para fines de mayo, inclusive hasta junio, la primera semana de junio, que ya se establezca formalmente la temporada lluviosa, porque esa es su climatología. Ahora bien, en el pasado el efecto del fenómeno del Niño golpeó fuertemente la sequía en áreas críticas y sensibles como la del Canal de Panamá. ¿Este año pudiese ocurrir algo similar? Puede ser, porque en todo este análisis que nosotros realizamos para definir los criterios de monitoreo, de alerta y de vigilancia, utilizamos una figura o una herramienta que se llama años análogos. Los años análogos, es decir, cómo estos años que hemos tomado en cuenta se parecen a lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, 2025-2026, los últimos 6 meses. Y esos años análogos han resultado en 1997, que fue un año niño muy fuerte, que fue la primera vez que el Canal de Panamá restringió el calado. Total, recuerdo eso. Sí, tenemos el año 2002, el año 2009 y el año 2023. El año 2023 el Niño apareció a finales de noviembre y se extendió toda la temporada seca y que fue muy complicado para el canal ese evento Niño. Entonces, esos son los años análogos que aparecen como herramienta para decir qué les pasó a ustedes, a los diferentes sectores en esos 3 años, en esos 4 o 5 años análogos. Entonces, prepárense para lo que puede pasar. O sea, son los años de referencia. Los años de referencia que se definen meteorológicamente como años análogos. A nivel de las siembras, que son claves e importantes, veo que ya hay organismos nacionales como el Instituto de Seguro Agropecuario que está advirtiéndole a los agricultores que aseguren su siembra por las probabilidades de un fenómeno del Niño. Eso sí tiene un impacto directo en el sector. Totalmente directo porque, por ejemplo, el cultivo del arroz depende totalmente del agua.
Inclusive hay 2 COAs, ¿no? No manejo exactamente las fechas, pero hay una COA que es, creo que entrada la temporada lluviosa, que probablemente no deba realizarse porque hay una disminución importante de las lluvias. Entonces, dependiendo del sector donde están esos cultivos. Nosotros tenemos siempre una comunicación muy estrecha con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con el IMA, con el Instituto de Seguros Agropecuarios, es decir, con el Banco Nacional, porque esta información es clave para el productor. En el último fenómeno del Niño, que fue en el año 2023-2024, lo que sí fue notorio fue la sequía pronunciada. Por eso le hablaba acerca de que las lluvias sí hacen como un niño diferente este año, si es que se concreta la el inicio, porque es lo que decíamos, Atenógenes, o sea, este calentamiento global, producto del exceso de gases de efecto invernadero, hace que toda la normalidad del comportamiento de las temperaturas trastoque. El mar está caliente, la tierra no se refresca, hay consecuencias en el clima mundial y en el nuestro. Por supuesto, al estar inclusive en los trópicos, todavía es mucho más complicado inclusive el pronóstico. Así que vamos a ver situaciones que consideramos anómalas, pero que forman parte de este trastoque por el calentamiento global. Ese calentamiento global, pues ya lo sabemos, que trae consigo el cambio climático, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que hay la variabilidad climática, que son variaciones normales del clima. Todos los años vamos a tener temporada de huracanes. Los eventos niños existen de que el planeta es planeta. Y todo va a depender entonces de estas condiciones de calentamiento, si lo tenemos más intenso o menos intenso. Ahorita mismo nosotros podemos decir, sí, el fenómeno del Niño es una realidad. Se va a desarrollar y va a extenderse hasta la próxima temporada seca. Ese es el Lo que puede variar es la intensidad, por lo que entiendo. Exactamente. Quizás no lo vamos a tener muy similar a lo que ocurrió en el año 2023 o 2024. Ojalá que así sea, pero no podemos, o sea, ha habido en las redes muchos comentarios del año de un niño Godzilla, de un niño intenso. En realidad eso es un poco irresponsable, porque en este momento todavía no se puede hablar de eso. Es el monitoreo y la vigilancia lo que dice cuánto es la intensidad y la duración. Bueno, muchas gracias, ingeniera, por acompañarnos aquí en Debate Abierto Dominicana. Ingeniera Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que cumple ya 5 años. Gracias por acompañarnos este domingo. Tenemos una pausa, ya regresa Danilo Toro, porque en la parte final del programa vamos a estar conversando con la licenciada Ana Matilde Gómez. Publica un libro llamado Contracorriente. Vamos a hablar con ella acerca de lo que espera después de la publicación y qué la inspiró. Esto en breve, aquí en Debate Abierto Dominicano. Bueno, regresamos aquí en Debate Abierto Dominical. Nuevamente se suma Danilo Toro, que estuvo ausente un par de segmentos. Danilo, pero mira, vamos a conversar hoy con la licenciada Ana Matilde Gómez. Ha presentado su libro Contracorriente y dice que tú tuviste algo que ver con el título del libro, Contracorriente. Sí, porque... y aquí Debate Abierto. Exacto, eso fue Dice que vino y salió de aquí de Debate Abierto. Fue una evolución, una discusión. Yo hice un reclamo, yo me le quejaba a la licenciada y decía, usted tiene una deuda social. Y ella me dice, ¿cuál? Le digo, usted tiene que escribir. Ella me responde, no, ya lo he hecho. Tengo un libro y me dice que no he titulado. Ahí es donde yo le contesto, bueno, si usted llega a sacar un libro, tiene que ponerle este título. Y ya después la conversación fue sobre... Fluyó y lo analicé muchísimo y en efecto aterricé ahí. Te agradezco muchísimo a Tenógenes y a todos ustedes y a los que asistieron y a las personas que lo están comprando y lo quieren leer. Estoy sorprendida del entusiasmo que esto ha despertado y ojalá los miembros de los partidos políticos lo leyeran, porque hay una crítica
y después sería interesante que intercambiáramos sobre esto. Ahí hay una crítica importante a la partidocracia y su descomposición, que no es más que el reflejo de la descomposición política general que tenemos y del sistema que está tratando de surgir para hacer las cosas de manera diferente, pero que el sistema que no muere se resiste. Totalmente. Ahora, yo creo que usted se identifica, y por lo menos ya desde viendo su carrera y su experiencia política, creo que usted se identifica claramente con el contracorriente. Sí, bueno, así ha sido mi vida Le ha tocado pública. siempre estar contracorriente. La vida pública parece mentira cuando uno empieza. Esto no es una biografía, pero es un anecdotario que me permite utilizar ejemplos de mi propia vida, o sea, lo que yo viví, para reflexionar y para hacer una propuesta. Nosotros estamos a punto de ir a la reforma electoral y nuevamente hemos pasado por la Comisión Nacional de Reformas para salir de ahí frustrados. Eso hay que revisarlo. Ese modelo lo único que está haciendo es reiterar y reafirmar el poder de la partidocracia. Usted verá que hasta el partido nuevo, o sea, hasta un partido nuevo como Moca, votó aliado a los partidos. O sea, cerraron filas como organismos dentro de un sistema para oponerse a métodos o mecanismos o herramientas que ya habían probado que permiten la oxigenación del sistema para que entren más independientes. Pero eso va a ser incontenible, aunque ellos sigan votando así. ¿Cuál es mi cuestionamiento? Que eso es como si ellos tuvieran dos asambleas, porque en la mesa votan sus representantes y asimismo se repite luego en la asamblea. Entonces, ¿dónde está el poder ciudadano? Que es lo que yo trato de empoderar aquí. Un llamado a que haya un verdadero cuarto poder, perdón por tu programa, pero que haya un verdadero cuarto poder que es el poder ciudadano, que tiene que encontrar espacios para participar más allá de un referéndum. Eso fue lo que destacó Marcel Salamín cuando hizo la presentación de este libro, ¿no? Que el libro es un llamado de atención no al antipartidismo, sino es un llamado de atención a ponerle la lupa al poder ciudadano. Esa Claro. fue la gran... Y que él me convence de usar un término policrático, que yo creo que es muy inventado, pero bueno, el gobierno de muchos, o sea, buscando que ya la democracia en la forma que la estamos viviendo ha dado signos, ya sus estertores son como finales. Lo que yo no entiendo es por qué no se termina de morir en la forma en que hemos venido viviendo. O sea, ¿qué es lo que hace que persista esa democracia representativa con la que mucha gente no se siente representado? Porque hay un diputado, se para y habla y uno dice, no me representa. O sale una ley y uno dice, no me representa, no recoge las demandas que, como ustedes van a ver aquí al final, también analizo con Bobbio, por supuesto, un autor ya por mucho camino recorrido, un sabio de la política, le llamo yo, Norberto Bobbio, senador italiano, ya murió, político, abogado. Y él habla de que hay tres riesgos en la democracia y en el sistema de representación, rápidamente les digo tres riesgos grandes. Y uno es la tecnocracia, o sea, el gobierno ese de gente muy técnicos en los temas. Está otro conflicto que se genera, otro riesgo para la democracia, y es la burocracia. O sea, el Estado empieza a crecer y crece de una manera que todo se vuelve burocrático. Bueno, mire las demandas del agua. O sea, un país que maneja el canal no puede resolver el agua potable. Es una enorme contradicción que no tiene explicación en ninguna cabeza. No les da la gana. Y el otro, y está por resolver su propia agua, porque el agua del canal es la... Pero por lo menos el canal presenta a la sociedad panameña un proyecto. Ahí está Río Indio. O sea, ellos como técnicos, ellos le presentan a la sociedad panameña, señores, aquí está nuestra respuesta para 50 años, para tantos, o sea, tenemos visión, aquí está la propuesta. Habrá grupos que se oponen, otros, la mayoría creo que hemos entendido que el proyecto de Río Indio es más que necesario. Tendrán que encontrar los mecanismos para poder llevarlo a cabo. Pero ahí está la propuesta. Sin embargo, con el IDAN no termina de asentarse una propuesta. Y en tercer lugar, otro de los grandes riesgos es la enorme cantidad de demandas de la población panameña. O sea, cada vez las demandas son más. No va a haber gobierno, por grande que sea el gobierno, se vuelve muy burocrático y no puede responder. Bueno, mire lo que acaban de encontrar en la Caja del Seguro Social. Bueno, iba a decir engavetado, pero no era como en un depósito tirado, cantidad de medicamentos o insumos que se han vencido. Eso es una irresponsabilidad mayor. La ha denunciado este propio director y en efecto se está acompañando el Ministerio Público. Sí. Viene del periodo anterior, la denuncia. La denuncia, bueno, pero qué interesante. Le ha seguido
no la dejó contra de aire, ¿no? Le ha seguido la pista. Y eso es importante porque ahí hay una Exacto. responsabilidad mayor con el manejo, administración de fondos públicos y la respuesta a las demandas y peticiones de una sociedad. O sea, realmente hay una serie de necesidades que no están siendo atendidas porque el sistema político apalancado y asentado en la partidocracia no está respondiendo. Ellos dejaron de escuchar, sus propuestas ya no conectan, algo está pasando y no lo quieren revisar. Ahora bien, usted, yo le decía, a contracorriente ha funcionado en todos los sentidos, desde las posiciones en donde no han sido funcionaria electa, pero también en las posiciones como cuando ha sido funcionaria electa. Quizás estableció todo este concepto de la libre postulación. Usted sola en una asamblea contra 70 diputados, era usted contra el mundo, pero marcó el camino para lo que hoy en día se tiene en la asamblea, una asamblea de 20 diputados de la libre postulación. Ese camino también la llevó, me imagino que por una ruta difícil hacia conocer de primera mano en una asamblea bajo ese estigma, ese partidismo y esa politiquería y ese juegavivo político. Lo denunció en su momento, pero también, no conforme con eso, usted dio el siguiente paso y lo llevó también para ser candidata a la presidencia por una libre postulación. Creo que esa experiencia, me imagino, que es clave y que está plasmada también en su libro. Claro, está plasmado aquí porque evidentemente es un camino de mucha enseñanza. Uno aprende mucho todo lo que conlleva luchar contra un sistema que está diseñado electoralmente, o sea, las normas electorales están diseñadas para facilitar la participación a través de los partidos políticos, que además la propuesta no es que desaparezcan, es que quiero que quede muy claro que mi contracorriente, mi planteamiento, mi debate o la conversación, como dice aquí el subtítulo, una conversación necesaria, no es que acabemos con el sistema de partidos políticos, es cómo atraer a más independientes, más profesionales, más personas de los grupos cívicos, de la sociedad civil, a involucrarse en el activismo político para proponer en el país soluciones sin que se destruya el sistema de partidos políticos, pero entendiendo los partidos políticos que las candidaturas independientes son un oxígeno para el propio sistema, o sea, una válvula de escape. Ahora, licenciada, el asunto es que incluso los ejercicios de libre postulación tienen los mismos riesgos. Yo recuerdo que cuando usted estaba corriendo para conseguir, todavía no era candidata, corriendo para conseguir las firmas, uno de sus competidores por la libre postulación se fue, creo que fue en Chiriquí, estaba repartiendo dinero físicamente a personas para que se apuntaran. Lo recuerdo, lo tengo en mi mente aquella fotografía. Digo, bueno, ¿y qué hay de diferencia aquí con lo que hacen grupos viciados? Sean partidos, sean organismos, sean organizaciones, las que sean. Entonces, el asunto es, sí, es cierto, el ciudadano en su condición de libre postulado o libre postulante tiene un poder, pero ese poder no está vacunado, no está libre de los mismos daños y prejuicios que produce la tradición partidista. Porque los males están en la sociedad. La pérdida de los valores, el deterioro del sistema ético en la formulación, en la composición del individuo están allí porque lo hemos descuidado desde los hogares, desde las escuelas y desde la formación ciudadana. Es necesario retomar la formación ético-política a través de proyectos electorales que no tienen que venir necesariamente del Tribunal Electoral y que no están ya ni en los hogares ni en las escuelas, pero el ciudadano necesita en esa transición que hace de la vida de ser panameño a convertirse en ciudadano y que inmediatamente le dan una cédula, ya puede votar. ¿Dónde está la formación política de ese ciudadano? ¿Dónde está su construcción ética electoral para poder discernir de las ofertas que tiene dónde votar y no se lo lleve un jingle y un colorcito y la gorra y la cosa? Entonces necesitamos formación política. Ahora, licenciada, ¿dónde adquirir el libro físico? Porque está digital en Amazon, ya vi que está en Amazon, está ahí para las personas que les gusta pues la parte digital, pero si quiere alguien tocar el libro, ¿se puede comprar? Y mire usted que ya se está acabando esta primera edición. Eso me ha sorprendido, así como me sorprendió la concurrencia de esa noche, la cual agradezco enormemente. Esto es un esfuerzo y imagino lo hacen todos los que han escrito. Uno conoce, tanto usted es escritor y eso uno sabe cuánto cuesta. Por ahora están conmigo los que quedan. 6980-7. ¿Puedo? Sí, claro, cómo no. Gracias. 6980-7270
que es mi teléfono celular, me llaman y yo con mucho gusto se lo dedico y se lo hago llegar. ¡Epa! Porque ya la segunda edición, entonces ya me prepararé mejor y entraré ya en eso de el mercado editorial, en esa industria que tiene sus intermediarios y tiene otro tipo de componentes. Bueno, muchas gracias, licenciada, por Gracias acompañarnos. a ustedes y Licenciada, tengamos esa conversación necesaria. Así Espero es. que cuando lo lean me inviten a conversar ya en la profundidad de... Aquí no mismo lo en dude. debate abierto que surgió el Contracorriente. Así es. Felicidades, la licenciada No, gracias, Matilde muy Gómez amable. y su libro Contracorriente. Terminamos el programa. Gracias por acompañarnos este día. Será hasta el próximo domingo aquí en Debate Abierto Dominical. Danilo, gracias también.